Mensaje. Conjuro LXXVI 76. Para cambiar de forma a voluntad. He aquí que yo me dirijo hacia la morada del Rey de los Dioses, me guía un espíritu alado. Salve, oh tú que planeas por las extensiones del cielo e iluminas a los hijos de la corona blanca. Ojalá mi corona blanca pueda estar bajo tu protección 105. Ojalá pueda vivir al lado de ti. He recogido y reunido los dispersos miembros del gran Dios. Ahora he creado enteramente un camino celeste y avanzo por este camino. Develación 2. El Rey de los Dioses es el íntimo, el ser real dentro de nosotros. Dirigirse a su morada significa el retorno consciente al reino del espíritu, Aketer. El espíritu alado que guía al alma es el íntimo mismo, o el ángel guardián que asiste al iniciado en su ascensión hacia lo alto. Este guía no es externo. Es el fuego del Espíritu Santo que alumbra el camino hacia el absoluto. Este saludo es para el logo solar, Ra, que vuela por los éteres celestiales y alumbra a los hijos de la corona blanca, que son los maestros resurrectos, los hijos de la luz, los que han recibido la corona de la vida tras vencer a la muerte segunda. Son los que han logrado la segunda nacimiento. Planear por las extensiones del cielo alude al dominio de los cielos, o sea, de las dimensiones superiores del ser. La corona blanca representa la castidad perfecta, la maestría alcanzada, el oro filosofal. Pedir que esta corona esté bajo la protección del Logos es suplicar que la obra del alma sea custodiada por el fuego sagrado. Vivir al lado del Logos es haber fundido el alma con el Cristo íntimo, haber encarnado la palabra. El iniciado, a través del magisterio del fuego, ha logrado reunir los miembros dispersos del gran Dios, es decir, ha reconstruido a Osiris dentro de sí mismo. Ha resucitado al Cristo íntimo. Cada miembro representa una virtud recuperada, un cuerpo existencial del ser creado. El camino celeste es la senda secreta que solo recorren los iniciados en la luz, el camino de regreso al Padre. Mensaje. Conjuro LXXVII 77. Metamorfosis del difunto en halcón de oro. Yo inicio mi vuelo hacia el cielo de la misma manera que un gran halcón de oro que sale de su huevo. Develación 2. El halcón de oro representa a Horus, el Cristo íntimo resucitado. El huevo es el estado potencial del ser. Salir de él es la cristificación. El vuelo hacia el cielo es la ascensión del alma que ha vencido la materia, la iniciación superior del maestro que se libera de las cadenas kármicas. Mensaje. Planeo en el cielo igual a un gran halcón cuya espada mide 4 codos y cuyas alas brillan como esmeraldas del sur, vuelo desde el ataúd colocado en la barca. Sectet y llevo mi corazón hacia las montañas del este. Develación 2. La espada simboliza la voluntad crística purificada. 4 codos. El número 4 representa la ley, el karma, pero también la cruz. Las alas de esmeralda son el corazón espiritual que brilla en el iniciado. La esmeralda es el símbolo del chakra cardíaco despierto, el amor consciente. El ataúd es la muerte del ego. La barca Sectet es el vehículo solar del atardecer, es decir, la entrada a los misterios. Volar desde el ataúd es resucitar después de la muerte iniciática. Las montañas del este representan el lugar por donde nace el sol. Simbolizan la iniciación, el nacimiento espiritual, la iluminación en los mundos superiores. Mensaje. Después bajo planeando hacia la barca Manjit 106, las jerarquías divinas se presentan delante de mí. Se inclinan profundamente y me saludan con gritos de alegría. Develación 2. La barca Manjit representa el viaje solar del amanecer. Descender a ella es renacer en el día espiritual. Quien ha resucitado en los mundos superiores, ahora desciende con poder para iluminar a la humanidad. Es el Cristo que baja al mundo para redimirlo. Este reconocimiento es reservado a quien ha vencido en la gran obra. Las jerarquías de la luz saludan a quien ha encarnado al Cristo íntimo, porque ese alma ha recuperado su derecho a estar entre los hijos del sol. Solo el que ha realizado los 3 factores es digno de ese honor. Mensaje. Entonces, como un gran halcón de oro con cabeza de fénix, inicio mi vuelo hacia el cielo. Develación 2. La cabeza de fénix representa la resurrección gloriosa del alma en el espíritu. El fénix se consume en el fuego y renace de sus propias cenizas. Así el iniciado, transfigurado por el fuego sagrado, asciende a los cielos de la conciencia superior como un ser nuevo, inmortal. Mensaje. Ante mí, en verdad, Ra está presente todos los días y escucha mis palabras, vosotros, antiguos dioses, oh primogénitos de Nut, observad cómo ocupo mi lugar entre vosotros. Develación 2. Ra, el logo solar, está siempre presente ante el maestro resurrecto. El diálogo diario con Ra es la comunicación continua con el Cristo cósmico. Esto solo es posible para quienes han eliminado totalmente el ego y han encarnado al ser. Los primogénitos de Nut son los logos creados, los hijos del absoluto que emergieron del seno divino. El alma que ha logrado la autorrealización total se sienta entre ellos, vuelve al seno de la divinidad y participa de los misterios eternos como un nuevo Elohim.
Mensaje. Firme y estable soy. Develación 2. El iniciado que ha vencido las pruebas del umbral y ha establecido su conciencia en el ser, exclama. Firme y estable soy. Esto significa que su alma ha dejado de fluctuar entre el deseo y el temor. Ha alcanzado la estabilidad del espíritu, el equilibrio de las fuerzas internas y ha edificado su casa sobre la roca del ser. Mensaje. Los campos de los bienaventurados se extienden ante mi vista hasta perderse. Ellos me nutrirán. Develación 2. Los campos de los bienaventurados son los campos elíseos del Egipto sagrado, que representan los mundos superiores del ser. El Nirvana, el Ein Sof. Están ahora ante el iniciado porque ha pasado la muerte iniciática. Ser nutrido por ellos es recibir el néctar de los mundos internos, alimento espiritual que solo recibe el alma despierta que ha vencido los 4 cuerpos de pecado. Mensaje. De espíritus santificados en medio de la abundancia de estos campos, vivo según le place a mi corazón. Develación 2. Los espíritus santificados son los maestros que ya retornaron al seno del ser. El iniciado, al vivir según le place a su corazón, ya no obedece a los dictados del ego ni del mundo, sino que actúa desde el centro del alma, desde el Cristo íntimo, donde el corazón se convierte en brújula de la conciencia despierta. Mensaje. El dios Nepra me ha devuelto el uso de mi laringe. Guardo, poderoso, el dominio de todas las fuerzas de mi cabeza. Develación 2. Nepra, dios de la germinación, simboliza la regeneración de las facultades sagradas del alma. Que devuelva la laringe significa que el iniciado ha recuperado el verbo de oro, el poder creador de la palabra, la capacidad de hablar con verdad. Tener el dominio de las fuerzas de la cabeza es tener control de la mente, el pensamiento, la imaginación y la voluntad al servicio del ser. Mensaje. Conjuro XB 78. El halcón de oro. Salve, oh Dios poderoso. Me dirijo hacia Djedu y tú santificas mis caminos. Develación 2. El halcón de oro es Horus, símbolo del Cristo íntimo. Djedu es el lugar sagrado donde se guarda la columna vertebral de Osiris. Ir hacia Djedu es ascender por la espina dorsal con el fuego sagrado del Kundalini. Que el Dios santifique el camino es recibir la bendición del logo solar para la ascensión por la senda del filo de la navaja. Mensaje. Mientras transito las etapas de mi viaje y visito mis tronos, acompáñame. Renueva y exalta mi ser. Develación 2. Las etapas del viaje son las iniciaciones que el alma debe recorrer. Misterios menores, mayores y supremos. Los tronos son los cuerpos existenciales del ser que ha fabricado en los hornos de alquimia. El iniciado pide ser acompañado por el Cristo íntimo, quien renueva y exalta su ser en cada descenso y ascenso de la gran obra. Mensaje. Haz que el espanto y el miedo acompañen mi nombre para que los dioses de la región de los muertos me tengan miedo. Develación 2. El nombre sagrado del iniciado, su nombre secreto, es su verbo de poder. Que los dioses de la región de los muertos lo teman, significa que incluso los señores del karma y los guardianes del umbral lo respetan, pues ha vencido a la muerte segunda y ha hecho justicia en su alma. Su verbo es ley. Mensaje. Que por mi causa luchen entre ellos mismos. Develación 2. Los poderes de la oscuridad, las fuerzas del abismo y del ego luchan entre sí cuando el iniciado resplandece. Esto alude al caos que genera la luz en las tinieblas. El alma realizada desequilibra las fuerzas dormidas y obliga al cambio, porque su presencia denuncia las mentiras del mundo. Mensaje. Que quien quiera perjudicarme no pueda llegar hasta mí en la región de las tinieblas en donde las almas débiles buscan un refugio para esconderse. Los dioses, señores del séquito de Osiris, oyen con atención mis palabras, hablando entre vosotros, oh dioses. Guardad silencio sobre lo que oísteis. Develación 2. Quien ha encarnado al ser vive en luz, aunque camine entre sombras. Las fuerzas tenebrosas del astral inferior, la región de las tinieblas, no pueden tocarlo. El iniciado está protegido por su verbo y por su pureza. Las almas débiles que se esconden son las que no han enfrentado su ego y viven en la evasión de la conciencia. El séquito de Osiris son las jerarquías de la justicia cósmica. Oyen al iniciado porque él se ha convertido en expresión viviente del logos. Lo que dice es ley. Su palabra es medida, porque ha encarnado el principio de Ma'at. Verdad, equilibrio, justicia. Esto indica que los misterios no deben ser divulgados. Lo que se revela en la iniciación es para el alma y el ser. El silencio es ley en los misterios de la luz, pues la palabra mal usada puede destruir, y lo sagrado se protege del profano. Mensaje. Cuidado. A nadie reveléis mis palabras, pues podría oíros Ma'at, es el mismo Osiris quien habla por mi boca. Develación 2. Ma'at, la diosa de la justicia cósmica, representa la ley del karma. Revelar los misterios sin permiso es traición a la obra. El iniciado sabe que debe sellar con silencio lo recibido para no ser juzgado por la balanza de la verdad. El ser se ha encarnado.
Ya no es el ego quien habla, sino el logos interior, Osiris, que se expresa a través del iniciado. El verbo se ha hecho carne y mora en él. Esta es la verdadera autorrealización. Mensaje. Yo cumplo mis viajes. Entro y salgo, según la potencia de mi verbo, observo mis formas sucesivas creadas por la fuerza de mi alma. Develación 2. Los viajes son las exploraciones conscientes en los mundos internos. El iniciado puede entrar al mundo de los muertos o ascender al empíreo, gracias al poder de su verbo. Ha conquistado el dominio consciente del espacio multidimensional. Estas formas sucesivas son los vehículos que ha creado a través de la alquimia. Cuerpo solar físico, etérico, astral, mental, causal. El alma, a través del fuego, los ha gestado. El iniciado los contempla desde el ser, como manifestaciones de sí mismo. Mensaje. Por el dominio que tengo sobre mis piernas, les transmito la fuerza y rapidez de sus movimientos. Pues yo soy, yo, igual que Osiris, señor de los mundos. Los dioses de la región de los muertos me tienen miedo y a causa de mí luchan entre ellos en sus moradas. Develación 2. Las piernas simbolizan la acción en el mundo, el desplazamiento en la senda iniciática. Tener dominio sobre ellas es tener control sobre la conducta, sobre el movimiento interior del alma. La rapidez y fuerza que se menciona es la capacidad del iniciado para avanzar ágilmente en el camino del ser. Ser igual a Osiris significa haber resucitado en el espíritu, haber vencido la muerte segunda y convertirse en un señor de los mundos. Un hierofante que domina el mundo físico, astral, mental y causal. Los dioses de la región de los muertos representan los arquetipos dormidos y las inteligencias kármicas de los mundos inferiores. El miedo que sienten no es mundano. Es el temor sagrado que despierta la luz pura en medio de las tinieblas. El iniciado, al entrar en los mundos inferiores con el poder del Cristo, desencadena movimientos en el inframundo. El ego se agita, las sombras luchan entre sí por la llegada del fuego regenerador. Mensaje. Yo puedo circular por ellas, junto con los seres que por ellas circulan. Y gracias a mi poder de Señor de la vida, en mi sitio habitual descanso. Develación 2. El iniciado ha conquistado la capacidad de transitar a voluntad por los mundos internos. Tanto los celestes como los infernales. Él se mueve junto a los seres, jerarquías, maestros, ángeles, sin perder su centro. Descansar en su sitio habitual es habitar en la esencia de su ser, en la estabilidad del íntimo, sin perturbarse, incluso cuando desciende a los mundos densos para ayudar. Mensaje. Isis me protege. Gracias a su ayuda, reformo el gran todo de mi ser, mientras que los demonios invisibles se oponen. Develación 2. Isis es la Madre Divina, la Kundalini. Su protección es el fuego sagrado que quema el ego y guía al iniciado en la noche del alma. Ella ayuda a reformar el gran todo del ser, es decir, a reorganizar las partes dispersas del alma, unificando sus cuerpos solares. Los demonios invisibles son los yoes que se resisten a morir. Los agregados psíquicos que pugnan por sobrevivir dentro del infierno interior. Mensaje. Ahora descanso, ahora estoy en movimiento. Transito los límites extremos del cielo y hablo con el dios Keb. Develación 2. El descanso y el movimiento reflejan el equilibrio del iniciado entre meditación y acción, entre contemplación y obra. Transitar los límites extremos del cielo significa conocer los confines de los mundos superiores, los bordes entre el ser y el no ser. Que, Dios de la tierra, representa la materia divinizada. Hablar con él es establecer diálogo entre espíritu y materia, logrando la redención de la sustancia. Mensaje. El Señor de los mundos me concede el néctar divino, los dioses de la región de los muertos, en verdad, tiene miedo de mí. Entre ellos luchan en sus moradas, por mi causa. A causa de mí, renuevan el alimento de pescado y ave. Develación 2. El néctar divino es el elixir de la vida, el soma de los sabios, la esencia crística que alimenta al iniciado. Es recibido tras profundas purificaciones. Es también el fuego que sublima el alma y la renueva. Quien lo bebe renace espiritualmente. Reiteración del impacto del iniciado en los mundos inferiores. Su luz desestabiliza el equilibrio ilusorio del ego. El alimento de pescado y ave simboliza la nutrición espiritual y alquímica. El pez representa a Cristo, el ictis de los primeros cristianos, y el ave a la ascensión del alma. Renuevan ese alimento significa que el iniciado, al descender, provoca nuevas oportunidades de redención en los que aún están en la oscuridad. Mensaje. Yo soy un espíritu, en verdad, del número de los espíritus santificados y del número de los cuerpos gloriosos, he aquí que recorro a voluntad el ciclo de las metamorfosis. Develación 2. El iniciado ha sido santificado. Ha sido purificado en los fuegos de los 3 factores. Los cuerpos gloriosos son los cuerpos solares que ha creado y cristificado. Recorrer el ciclo de las metamorfosis es tener dominio sobre la rueda de la vida, la muerte y la reencarnación. Puede nacer, morir y tomar formas a voluntad, porque no está esclavizado al ciclo mecánico de la naturaleza.
Mensaje. Sin embargo, este Dios llega y penetra en Gedu, imprimiendo un sello a mi alma, la ha hecho divina e inmortal, y te cuenta de mis viajes en el más allá y de mis proyectos. En verdad, mi presencia en la región de los muertos siembra el miedo y la confusión. Los dioses tienen miedo y luchan en sus moradas por mi causa. Develación 2. El Dios es el Cristo íntimo que desciende y penetra en Gedu, símbolo de la columna vertebral. Imprimir un sello al alma es marcarla con el fuego sagrado, hacerla eterna, liberada del ciclo del retorno. El iniciado recibe la misión de revelar sus viajes en el más allá. Su experiencia como alma despierta, para guiar a otros que aún duermen. El iniciado lleva consigo el poder del Logos, y allí donde va, el orden ilusorio de las tinieblas se desmorona. Los dioses inferiores no son tales, sino principios esclavos del ego que se agitan al ver la luz verdadera. La presencia del maestro iniciado es dinamita en el mundo de los muertos. Trae juicio, transformación, purificación. Mensaje. Pues yo soy un espíritu santificado, uno de los seres divinos creados por Tum al principio de los mundos, uno de los seres que en su ojo divino se vuelven plantas florecientes. Develación 2. Tum, el aspecto creador del Ser Supremo, Atum-Ra, es el origen del espíritu. El iniciado recuerda su procedencia divina. Ser parte del ojo divino es haber salido del Logos y volver a florecer en él. Las plantas florecientes son los seres regenerados, aquellos que han pasado por el polvo del abismo y han vuelto a florecer en el jardín del ser. Mensaje. Tum les hace transitar los ciclos de las metamorfosis y les toma perfectos y poderosos a causa de su vida en él. Develación 2. Tum, el Logos, hace que sus hijos pasen por las pruebas del tiempo y de la vida, pero finalmente los recoge como seres perfectos, como dioses autorrealizados. Su perfección no es del ego, sino del ser. Su poder no es mundano, sino divino, porque han vuelto a la unidad tras haber atravesado los laberintos de la multiplicidad. Mensaje. Mirad. Estás solo en el océano celeste 107 mientras que recorre el horizonte. Retumban himnos alrededor de él. La veneración y el terror se apoderan de los dioses y de los espíritus santificados que están alrededor de él. Develación 2. El océano celeste es el inmanifestado, el Ein Sof, el absoluto. El que recorre el horizonte es el logo solar en su manifestación. Ra, el Cristo cósmico. Estás solo porque el ser es solitario. Único, indivisible, inaccesible para el ego. Su presencia causa himnos, adoración mística y también terror. No miedo humano, sino asombro sagrado. Incluso los dioses y espíritus santificados tiemblan ante la gloria del Logos. Mensaje. Yo soy, en verdad, una de las serpientes de los tiempos antiguos creadas por el ojo divino del Maestro único, Isis, ella, que dio vida a Horus, no estaba allí todavía, cuando yo ya existía. Después he crecido, he envejecido entre los seres luminosos del cielo que, en el cielo de Tum junto conmigo evolucionan. Develación 2. Aquí habla un iniciado autorrealizado. La serpiente de los tiempos antiguos representa al fuego sagrado, la Kundalini, la sabiduría de los antiguos Yani Budas, la sabiduría de los Elohim. El ojo divino del Maestro único es el ojo de Ra, el Logos que crea y vigila. Afirma que es anterior incluso a Isis y a Horus. Indica su origen divino, fuera del tiempo, en los mundos arquetípicos. El alma, desde su emanación del ser, ha atravesado múltiples etapas de crecimiento, evolución y retorno. Tum es el dios solar de la creación y disolución. Evolucionar en el cielo de Tum es moverse en el seno del Logos, creciendo entre los seres luminosos, es decir, entre los devas, ángeles y maestros que laboran en la hora del Pade. Mensaje. Soy coronado como halcón divino. Me vuelvo cuerpo glorioso, un Sau 108, de la misma manera que Horus lo es en su alma, con objeto de que pueda entrar en la región de los muertos y poseer el dominio de Osiris. Develación 2. El halcón es Horus, el Cristo interior. Ser coronado como halcón es recibir la iniciación crística, el ascenso glorioso del alma que ha encarnado al Cristo íntimo. La corona es símbolo de autoridad espiritual, de realeza divina. Es la victoria sobre la muerte, sobre la materia, sobre el ego. Sau es el cuerpo de resurrección, el cuerpo de oro de los alquimistas. Ser como Horus en su alma es encarnar el Cristo solar en todos los niveles del ser. Tener un Sau permite entrar a la región de los muertos, el mundo de los desencarnados, los planos inferiores, sin ser dañado, para ayudar, juzgar o redimir, tal como hace Osiris, señor del más allá. Mensaje. Ve aquí que el dios propuesto para el templo de la corona de Nemes 109, el dios de la doble cabeza de león, pero que se encuentra en lugar oculto me dice. Puedes irte, transita los límites más lejanos del cielo. Así como siendo Horus, has adquirido un cuerpo glorioso, Sau, de la misma manera la corona de Nemes te ha sido concedida. Tu palabra de potencia, en verdad, llega hasta los límites extremos del cielo. Develación 2. El dios de la doble cabeza de león es el Logos en su aspecto dual.
fuego creador y fuego destructor, día y noche, vida y muerte. Su morada oculta es el corazón del ser. La corona de Nemes es la corona de realeza espiritual egipcia, símbolo de poder solar. Recibirla es adquirir la plena dignidad de un Cristo viviente. Que su palabra de potencia llegue a los extremos del cielo significa que su verbo tiene autoridad en todos los mundos. Desde el físico hasta el absoluto. Mensaje. Tomo posesión pues de los atributos divinos de Horus que son los de Osiris en la región de los muertos. Develación 2. Los atributos de Horus, fuerza solar, voluntad, victoria, son también los de Osiris, sabiduría, juicio, autoridad sobre la muerte. Poseer estos atributos significa que el iniciado se convierte en un maestro resurrecto, con poder sobre la vida, la muerte y la ley del karma. Mensaje. Así es que Horus repite para mí las palabras consagradas pronunciadas por su padre el día de los funerales. Haz que el dios de la doble cabeza de león te conceda la corona Nemes que él guarda. A fin de que puedas transitar los caminos del cielo y observar lo que existe hasta los límites extremos del horizonte. Que los dioses del Duat te tengan miedo y que por tu causa combatan en su morada. Develación 2. Horus, el Cristo, transmite las palabras del Padre. Osiris, el Logos oculto. El día de los funerales es el día de la muerte iniciática, donde el ego muere y nace el hombre solar. Ser enviado a tomar la corona de Nemes es ser coronado como rey iniciado. Los caminos del cielo son los senderos ocultos de la alta iniciación, y ver hasta los límites extremos del horizonte significa tener visión cósmica, clarividencia total. Que los dioses del Duat, señores del inframundo, teman al iniciado, significa que su presencia remueve las bases del karma y del abismo. Mensaje. Todas las divinidades que pertenecen al santuario del Dios único, cuando oyen estas palabras, se inclinan ampliamente. Develación 2. Las jerarquías divinas, incluso aquellas que habitan los recintos más sagrados del ser, reconocen al iniciado autorrealizado. Se inclinan porque en él resplandece el Logos, y el Logos es el Dios único. Las palabras del verbo hecho carne son reconocidas en todos los mundos. Su vibración penetra hasta lo más íntimo del ser. Mensaje. Salve, oh tú que planeas muy alto por encima de tu tumba mientras avanzas hacia mí. Develación 2. Se saluda al halcón solar, el Cristo íntimo, que planea sobre la tumba, símbolo del cuerpo muerto al ego, y avanza hacia el alma que lo llama. El Cristo interno, resucitado, no yace en la muerte como los comunes, sino que se eleva en gloria por encima de la tumba material, espiritual y psicológica. Su vuelo anuncia la redención del alma. Mensaje. A causa de mí, yo sé que el Dios León te ha consagrado la corona. Develación 2. El Dios León representa la fuerza solar en su aspecto dual. El poder del fuego que purifica y consagra. Por mi causa, es decir, por el alma purificada, el Cristo recibe en mí la corona. La realeza solar, el poder del verbo. Esto indica unidad entre el iniciado y el Cristo. Lo que el Cristo recibe, el alma lo hereda. Mensaje. Aprende, pues, que también yo planeo sobre la tumba muy alto, y que él, Dios Yad, preparó para mí todos los caminos que el Dios León puso en mi cabeza la corona. Develación 2. El iniciado declara su glorificación. Ha vencido la muerte segunda, ha ascendido en el ser, ha sido coronado como Horus viviente. Yad es una forma del dios lunar oculto, asociado al misterio del alma, la luz reflejada. Él prepara los senderos del alma que asciende por la médula espinal. El dios león lo corona. Ha recibido la dignidad solar, ha conquistado la piedra filosofal. Mensaje. Concédeme un vestido de plumas. Así es que hace vigoroso mi corazón por medio de mi espina dorsal y de su gran poder. Develación 2. El vestido de plumas es el cuerpo de luz, el vehículo solar del alma despierta. Las plumas representan la ligereza del ser, la capacidad de volar hacia lo alto. El corazón, fortalecido por la columna vertebral, indica el ascenso del fuego sagrado, la kundalini, que da poder al alma. La espina dorsal es la vara mágica, el eje del poder oculto. Mensaje. En verdad, cuando llegue antes uno seré rechazado y haré las paces con mi hermano, con el ser bueno 110, señor de los dos Urarei, bendito seas. Develación 2. Su, Dios del aire, simboliza el espacio espiritual entre cielo y tierra, entre espíritu y materia. El iniciado no será rechazado porque ha equilibrado sus polaridades internas. Mi hermano es el ser divino, el Cristo interno, el otro yo superior con quien se reconcilia. El señor de los dos Urarei es aquel que domina el poder serpentino de Ida y Pingala, el fuego solar y lunar ya reconciliados. Mensaje. Yo conozco, en verdad, las rutas del cielo. En los ritmos de mi pecho viven sus alientos. No podrá detenerme el demonio rabioso de cabeza de toro. No, no podrá detenerme. Develación 2. El iniciado ha despertado su conciencia en los mundos superiores y conoce las rutas iniciáticas que conducen al ser.
Los ritmos de mi pecho son los latidos del alma que vibra al unísono con el Logos. Allí, el espíritu sopla, allí habita el aliento de Dios, el Ruach. El demonio de cabeza de toro representa al ego brutal, al deseo animal, a la ira, la lujuria, la obstinación ciega. El iniciado, revestido de luz, ha vencido esas fuerzas y ya no puede ser detenido por los guardianes del umbral o por sus antiguos yoes. El alma ha conquistado la fuerza. Mensaje. Me dirijo, pues, hacia los lugares donde en los espacios eternos por todas partes se ven las huellas del hundimiento de los mundos 111. Develación 2. El iniciado contempla los registros acásicos. Las memorias cósmicas de civilizaciones caídas, de mundos que no lograron la cristificación. En los espacios eternos, la eternidad del ser, existen estas huellas como advertencia a quienes rechazan la gran obra. El alma despierta puede verlas. Mensaje. Me conducen rápidamente hacia la región de las tinieblas, en el lugar donde reinan los sufrimientos de la mente. Salve, oh Osiris. Develación 2. El iniciado desciende a la Menti, el inframundo egipcio, equivalente al mundo de los muertos psicológicos. Allí reinan los sufrimientos de las almas caídas. Salve, oh Osiris, el maestro se presenta ante el Señor del juicio, su propio ser profundo, para dar testimonio de su obra y guiar a los perdidos. Mensaje. Todos los días yo atravieso la morada del dios León y de allí me dirijo a la morada de Isis 112. Develación 2. La morada del dios León es la cámara de fuego, la iniciación solar. El iniciado pasa por ella diariamente. Transita el sendero interno. La morada de Isis es la cámara de la Madre Divina, donde se regeneran los cuerpos internos, donde se concede la sabiduría del ser. Esto es un tránsito constante entre voluntad solar y sabiduría lunar. Mensaje. Estoy preparado y soy digno para asistir a la consagración de los misterios como maestro. Ojalá sea admitido en el culto secreto y me sea posible contemplar el misterio del nacimiento de la divinidad. Develación 2. El alma ha sido purificada y ha recibido el derecho de entrar a los misterios mayores. La consagración de los misterios es la iniciación suprema, donde se revela el drama cósmico del Cristo. El misterio del nacimiento de la divinidad es el nacimiento segundo, el alumbramiento del Cristo íntimo dentro del alma. Mensaje. Y mi alma, comunicando con su alma, veré lo que ocurre en el interior de él. Develación 2. Horus, el Cristo, reviste al iniciado con su Saú, su cuerpo de gloria. Esto es la encarnación del Logos. El alma se funde con el alma crística y participa de su conciencia. Entonces, se vuelve un bodhisattva activo, un Cristo viviente. Ver lo que ocurre en el interior de él es tener conciencia total de la obra del Cristo cósmico en los mundos. Mensaje. Cuando ante el portal resplandeciente del sol, yo pronuncio las palabras sagradas, este vibra y resuena y produce un gran eco. Porque yo estoy designado para suceder a Osiris, su heredero en la región de los muertos. Develación 2. El portal del sol es el umbral entre la humanidad y la divinidad, entre el ego y el ser. Pronunciar las palabras sagradas es manejar el verbo de oro. Su vibración abre portales, disuelve tinieblas, despierta mundos. Ser heredero de Osiris es ser continuador de la obra del Logos en los mundos inferiores. Es ser un maestro resucitado, con autoridad en el Duat. Mensaje. En realidad, yo soy Horus entre los espíritus santificados, dueño de su diadema, dueño de su luz. Develación 2. La declaración final es la consagración plena. El alma ha encarnado al Cristo y se ha unido a su ser. Horus vive en ella. Ser dueño de su diadema es portar el poder real del Cristo. Ser dueño de su luz es brillar con la radiación misma del Logos. El iniciado ha completado la gran obra. Mensaje. Es así que yo alcanzo los límites mismos del cielo, es así que Horus en su palacio está sentado en su trono. Develación 2. Alcanzar los límites del cielo es penetrar en las regiones más elevadas del ser. Las alturas de Keter, el anciano de los días. El iniciado ha completado su ascenso, y Horus, el Cristo íntimo, reina ya en su interior. El palacio de Horus es el reino de la luz. Su trono, el corazón purificado del iniciado. Quien ha culminado la gran obra, se une a su Logos interno, se sienta en su trono solar. Mensaje. Mi rostro en verdad es el del halcón divino. Y mi espalda es la del halcón divino. Yo tengo todas las cualidades mágicas del Dios mi amo. Develación 2. El halcón divino es Horus, símbolo del alma cristificada, del ser solar. Tener su rostro y su espalda es haberse convertido en él. Ya no hay dualidad entre el alma y el Cristo. El rostro representa la identidad espiritual. La espalda, el sostén, el poder interior. El iniciado ha adquirido todas las características del Hijo del Logos. El iniciado ha recibido los dones del Espíritu. Las virtudes del Logos, los poderes sagrados del Cristo interior. Estas cualidades mágicas son las herramientas con las cuales se realiza la obra.
el verbo creador, la segunda vista, el poder sobre la naturaleza, la sabiduría del alma. No son para ostentación, sino para servicio y redención. Mensaje. Así avanzo hacia el Gedu, miro a Osiris y me inclino ante él, a derecha e izquierda. Me inclino ante Nut. Ella me observa fijamente. Develación. Gedu representa el lugar sagrado donde se preserva el pilar de Osiris. La columna vertebral donde asciende el fuego. Mirar a Osiris y postrarse a derecha e izquierda es rendirse completamente al ser, en sus polaridades masculina y femenina. La reverencia es total. El alma se ha despojado de todo orgullo. Nut es la madre cósmica celeste, el principio eterno del espacio y la luz. Inclinarse ante ella es rendirse ante la eternidad. Que me observe fijamente significa que la Divina Madre examina al iniciado para verificar si es digno de ingresar a los misterios mayores del cielo. Es la prueba suprema. Ser aceptado por la Gran Madre. Mensaje. Todos los dioses dejan caer lentamente sus ojos sobre mí. Develación. Las jerarquías divinas contemplan al alma consagrada. Su mirada es examen, juicio y también acogida. No se trata de aprobación superficial. Es la evaluación del alma que ha pasado por las pruebas del fuego y ha salido victoriosa. Mensaje. Inmóvil en medio de su frente el tercer ojo de Horus me mira fijamente. En silencio, los dioses tienden sus brazos hacia mí, adquiero impulso y rechazo, en la plenitud de mis fuerzas, a los demonios que se me oponen. Develación. El ojo de Horus, símbolo del Ajna Chakra, representa la visión del Logos. Que me mire fijamente significa que el alma está bajo el juicio del Cristo íntimo. Si es pura, pasará. Si aún arrastra impurezas, será rechazada o probada. Es el momento del juicio interno, cuando la luz examina a la luz. Los dioses tienden sus brazos en señal de aceptación. Es la acogida en la fraternidad solar. Al mismo tiempo, el iniciado, fortalecido por el fuego, rechaza los últimos ataques del ego y de las tinieblas. Es la victoria final en los mundos internos. Ya no hay vacilación. Se es guerrero de la luz. Mensaje. Los dioses, entonces, me abren la entrada a la vía sagrada, observan silenciosamente mi variedad de formas y oyen con benevolencia las palabras de mi boca. Oh vosotras, divinidades de la región de los muertos, que hacia mí inclináis vuestras frentes y vuestros rostros, vosotras, que como vías de las estrellas fijas del horizonte creáis la vía sagrada para el Señor del terror, he aquí que una orden de Horus ha llegado. Develación. La vía sagrada es el camino secreto de los iniciados resurrectos. Un sendero que conduce más allá de la iniciación final, hacia el Ein Sof, el absoluto. Solo los que han sido probados y vencido son admitidos en esa senda del silencio y del misterio. La variedad de formas son las diferentes encarnaciones y manifestaciones del ser a lo largo de la existencia del alma. Los dioses observan con sabiduría cómo el ser se ha manifestado en sus múltiples rostros y escuchan con agrado el verbo redimido. El iniciado ha aprendido a hablar con la palabra de oro. Se invoca a las potencias que rigen los mundos inferiores, las guardianas kármicas del Duat, para que se abran a la presencia del Cristo interno. Las estrellas fijas son símbolos de los principios eternos que guían el alma. El Señor del terror es el iniciado que ya encarna al Cristo y cuya presencia aterra a los egos y demonios. La orden de Horus es mandato del Logos. Mensaje. Alzad vuestros rostros. Observadme, para que yo a mi vez pueda observaros cara a cara. Pues yo he sido coronado halcón divino. Develación. La exigencia del alma realizada. Ya no se es esclavo, sino rey. Pide a las potencias del abismo que lo miren cara a cara, pues él ha vencido. Ser coronado halcón divino es la consagración final de Horus en el iniciado. Realeza espiritual, dominio solar, majestad interior. Mensaje. Mi cuerpo glorioso, ¿no es el de Horus? Vengo aquí a tomar posesión de la herencia de mi padre, Osiris, en la región de los muertos. Disperso los demonios cabelludos que se me opondrán, cruzo sus filas y llego a una región en que los espíritus están en guardia. Develación. El Sau, cuerpo de resurrección, es ya una realidad viva en el iniciado. Toma posesión de la herencia espiritual. El reino de Osiris, que es dominio sobre el karma, la muerte, la reencarnación. Ha conquistado la muerte segunda y es heredero del verbo. Los demonios cabelludos son los egos que aún intentan oponerse en los últimos umbrales. El iniciado los dispersa con el poder de su verbo y su luz. Llega a un lugar custodiado por espíritus guardianes. Los vigilantes de las puertas internas, que deben dar paso solo a los puros. Mensaje. Acechan a la entrada de sus moradas, inmóviles, a ambos lados del camino. Pero yo paso sin detenerme. Mi viaje me conduce entonces a los espíritus escondidos en sus cavernas, guardianes de las mansiones de Osiris. Develación. Los guardianes del umbral ya no detienen al iniciado. Él ha sido probado y aprobado. Las cavernas son los santuarios profundos del ser, donde habitan los misterios de Osiris.
Se acerca al corazón mismo de la verdad. Mensaje. Enérgicamente les hablo para que se den cuenta de mi terrible poder, de mí que, enemigo de Set, poseo los dos cuernos. Develación 2. El iniciado se presenta como adversario del ego, Set, como Cristo guerrero. Los dos cuernos son símbolos de poder espiritual. Representan el dominio sobre las dos columnas del templo, Jakin y Boaz, y también la coronación como guerrero del Logos, portador de la fuerza solar. Mensaje. Les manifiesto que me he apoderado del néctar de los dioses, que me he adueñado de los mágicos poderes de Tum. Develación 2. El néctar de los dioses es el elixir de inmortalidad, el resultado de la transmutación alquímica. El iniciado lo ha recibido por derecho y obra. Los poderes de Tum, el logos creador y destructor, han sido activados en él. Ahora es creador consciente, verbo encarnado, ser total. Mensaje. Y en consecuencia, tienen que otorgarme, ellos, los dioses, guardianes de los dominios de Osiris, el paso del Duat, para que me sea posible llegar hasta él. Develación 2. El Duat es el mundo de los muertos, el inframundo egipcio que representa las regiones internas del subconsciente, las regiones kármicas del alma. Para acceder a Osiris, el íntimo, el ser, el juez interior, se requiere el permiso de los dioses guardianes. Arquetipos, jerarquías internas y leyes vivientes que solo abren paso al iniciado purificado. El alma despierta que ha vencido las pruebas tiene derecho a entrar en los misterios de Osiris. Mensaje. Yo me adueño de los nefastos poderes de los demonios de Xemiu. Yo santifico mediante mi verbo las rutas del más allá y a los que garantizan su seguridad. Cuando llego tomo estables y seguros los demonios de Osiris y santifico las rutas del más allá para él. Develación 2. Los demonios de Xemiu representan las fuerzas adversas del abismo interior. Adueñarse de sus poderes es vencerlos y transmutar su energía para el bien. El iniciado redime incluso las fuerzas caídas y con su verbo consagra las rutas internas del ser. No solo camina la senda, la santifica con su paso. Él transforma el Duat desde dentro, trayendo luz al inframundo de Osiris. Mensaje. Así, cumplida mi misión, arribo a Dejedu. Observo a Osiris y le hablo. Le hablo de su hijo primogénito al que ama, el que ha atravesado el corazón de Set. Observo esta inerte divinidad, le cuento las hazañas realizadas por Horus en tu ausencia, Osiris, mi padre divino. Salve, señor de las almas, que siembras el terror. Ante ti he llegado. Deja caer una mirada benévola sobre mí. Ojalá me glorifique. Ábreme las puertas del Duat, de la tierra y del cielo. Develación 2. Dejedu es el lugar sagrado donde reposa el pilar de Osiris, el Het, símbolo de la columna vertebral donde asciende el fuego crístico. El iniciado llega allí tras haber cumplido los 3 factores. Al hablar a Osiris de Horus, se refiere a su propia cristificación. Horus, el hijo, ha vencido a Set, el ego animal, hiriéndolo en el corazón. Esto representa la victoria del Cristo sobre la naturaleza inferior. La inerte divinidad es Osiris crucificado, simbolizando al ser en estado de reposo mientras el alma aún lucha en el mundo. Contarle las hazañas de Horus es presentar los frutos de la gran obra. Las conquistas espirituales que el Cristo interior ha logrado por medio del alma encarnada. El Hijo ha trabajado para honrar al Padre. Osiris es el Señor de las almas, el ser interno que juzga con la balanza de Maat. Su terror es el santo temor, la majestad inefable del Logos. El iniciado se presenta ante él para recibir la glorificación. La confirmación solar, la consagración definitiva como maestro resurrecto. Se abren para él las 3 dimensiones del universo. Inframundo, mundo físico y cielo, porque ha unificado su ser en todas ellas. Mensaje. Oh Osiris, tu trono es grande y sublime. Las noticias que te traigo, oh Osiris, te son gratas de oír. Oh Osiris, tu poder es inmenso. Develación 2. Exalta la majestad del íntimo. El alma le presenta su testimonio. Lo que ha vivido, transmutado y conquistado en la senda iniciática. Las noticias gratas son las virtudes adquiridas, las pruebas superadas, las batallas ganadas contra Set. Mensaje. Tu cabeza, oh Osiris, está implantada sólidamente. Tu frente es inatacable, oh Osiris. Satisfecho está tu corazón, oh Osiris. Tu laringe es fuerte y sana, oh Osiris. Develación 2. Cada parte mencionada corresponde a un centro energético del ser. La cabeza sólida es el dominio sobre la sabiduría. La frente inatacable representa el ojo de Horus despierto, la clarividencia pura. El corazón satisfecho indica que el amor consciente se ha desarrollado. La laringe fuerte representa el verbo solar. La palabra de oro que crea y redime. Mensaje. Te estás colmado de dioses que te rodean, oh Osiris. Y proclamado eres toro de la Menti, oh Osiris. Develación 2. Los dioses que los rodean son las partes del ser que han sido integradas. Los valores del espíritu.
Ser el toro de la mente es reinar en el inframundo como fuerza viril espiritual. El toro es símbolo de fuerza sexual sublimada. Osiris es el dueño de la mente porque ha vencido la muerte. Mensaje. En tu trono está tu hijo Horus, oh Osiris. En tus manos está la vida de los mundos, oh Osiris. Develación 2. Horus ha heredado el trono del Padre. El Cristo ha tomado posesión del alma. Osiris le entrega la autoridad sobre la creación interior. La vida de los mundos está en manos del ser. Él dirige la evolución de todas las mónadas, es el punto de origen y fin de cada alma. Mensaje. No dejan de trabajar para él incontables años. Tiemblan ante él multitudes de almas. Le temen las jerarquías divinas y obedecen sus órdenes. Develación 2. El Cristo íntimo es el centro de la creación. Las almas lo sirven por amor y por ley. El temor mencionado es reverencia cósmica, la misma que inspira Micael entre los ejércitos del cielo. Su autoridad es incuestionable porque él es la encarnación del Logos, la voz del Padre. Mensaje. Así lo decidió Tum, Dios poderoso, Dios único en los tiempos antiguos. Y para mí es siempre eterna tu palabra. Develación 2. Tum, el Logos creador y destructor, decretó desde el principio que el Cristo sería el Redentor. Su palabra es eterna porque es el verbo universal que no pasa ni se debilita. El iniciado reconoce su obediencia a esta palabra. Él es uno con el verbo. Mensaje. Horus es al mismo tiempo néctar de los dioses y sacrificio divino. Él recoge y reúne los miembros de su Padre. Porque Horus es su redentor, Develación 2. Horus, el Cristo íntimo, es el vino sagrado, néctar, que embriaga a los dioses con dicha espiritual, y a la vez es el cordero que se sacrifica para redimir. Reunir los miembros de Osiris es restaurar la unidad del ser. Rescatar las partes dispersas del alma, venciendo el ego. Él es el redentor del ser. Lo devuelve a su plenitud. Mensaje. Mientras el cuerpo de su padre se descompone, él recorre el océano celeste. Develación 2. El Padre, el ser profundo, se encuentra crucificado, desmembrado en medio del caos psicológico. Horus, el Cristo interior, recorre el océano celeste, las regiones superiores del ser, buscando regenerarlo. Su viaje es iniciático. Baja a los infiernos y sube a los cielos, guiando la reunificación del Padre. Mensaje. Horus es en verdad el amo y señor de Egipto. Él fija el curso de las cosas para incontables años. Los dioses trabajan para él día y noche. Develación 2. Egipto simboliza el cuerpo humano y la conciencia encarnada. Horus gobierna sobre Egipto, o sea, sobre los aspectos materiales y espirituales del iniciado. Su ley establece el orden interior. Todas las jerarquías del ser trabajan para el Cristo, porque él es el ejecutor de la voluntad del Padre. Mensaje. Su ojo divino es fuente de vida para millones de seres. Él es el único, el Señor de los mundos. Develación 2. El ojo de Horus, que todo lo ve, es símbolo de la conciencia crística, que da luz y vida. Su visión penetra todos los niveles del ser y de la creación. Él es el único. El Logos encarnado. Señor de los mundos indica que rige tanto el mundo físico como los mundos internos. Desde el abismo hasta el absoluto. Mensaje. Conjuro LXXIX 79. Para ser transformado en príncipe de los dioses. Yo soy Tum que ha creado el cielo y ha hecho nacer la vida en los seres de la tierra. Así es que camino, engendrando seres, dando vida a mis hijos, los dioses, y engendrándome yo mismo. Develación 2. Tum es el logo solar, el Cristo cósmico, el verbo creador. Él es el principio activo que emana del absoluto para crear los cielos y la tierra. Esta afirmación es la autorrevelación del ser real que mora en lo más profundo del iniciado. Caminar engendrando seres simboliza el trabajo consciente del Cristo íntimo, formando los cuerpos existenciales del ser en el laboratorio del alquimista. Engendrarse a sí mismo es el misterio de la autorrealización. El ser se autogenera a través del trabajo con la energía sexual transmutada. Mensaje. Salve, oh Señor de la vida, seres puros, formas misteriosas de santuarios ocultos. Salve, oh dioses de Tenait 113 y vosotros, dioses del circuito de las regiones frías. Develación 2. El saludo reverencial va dirigido al íntimo, al espíritu y a los arquetipos divinos del ser. Los santuarios ocultos son los centros magnéticos internos, chakras, donde habita el fuego sagrado. Las formas misteriosas son las múltiples partes del ser, los dioses internos que deben integrarse en unidad mediante el trabajo esotérico. Tenait representa un lugar de purificación y prueba. Las regiones frías son los planos del subconsciente donde se esconde el ego. Saludar a estos dioses es invocar las inteligencias que gobiernan los mundos internos, tanto de luz como de sombra, como reconocimiento de las fuerzas cósmicas que participan en la gran obra del alma. Mensaje.
Salve, oh dioses de la mente, y vosotros que vivís en las lejanas profundidades de los cielos. Observad. Estoy llegando hasta vosotros, vuelto alma y espíritu puro, develación. El amenti es el mundo inferior, el subconsciente profundo, donde el alma debe descender para purificarse. Llegar vuelto alma y espíritu puro significa que el iniciado ha triunfado sobre el ego, ha muerto psicológicamente, y se presenta ante los señores de la ley con los cuerpos solares ya formados y purificados. Mensaje. En verdad, soy un dios en todo su vigor. Un dios entre los dioses que me rodean, os he traído perfumes e inciensos y destruyo el nefasto influjo de vuestras bocas. Develación. Este es el resultado de la iniciación real. El alma integrada con su ser, consciente de su divinidad interior. Rodeado por los dioses, es decir, por las partes del ser ya despertadas y reintegradas, el iniciado se convierte en un Elohim viviente. Los perfumes e inciensos simbolizan las virtudes del alma, las esencias alquímicas que surgen de la transmutación. Destruir el nefasto influjo alude a neutralizar las fuerzas kármicas, disolver los lazos con los defectos psicológicos que aún pudieran existir en los mundos internos. Mensaje. Llego aquí para destruir y hacerme dueño del mal que habita en nuestros corazones y para dejaros libre de los pecados que os sorprenden. Observad. Os traigo los supremos bienes. La verdad y la justicia. Develación. Este es el trabajo del Cristo íntimo en nosotros. Desintegrar el ego, redimir la psiquis esclavizada y liberar a las esencias atrapadas. Hacerse dueño del mal significa asumir conscientemente el trabajo de eliminar los yoes que causan sufrimiento. El iniciado que ha realizado el camino trae consigo la expresión viva de la verdad, el ser, y de la justicia, el equilibrio de la ley del karma. Estas dos columnas son los fundamentos de la iniciación blanca. Mensaje. Yo os conozco y conozco vuestros nombres ocultos, vuestras formas misteriosas que nadie conoce. Develación. Conocer los nombres ocultos es poseer conocimiento directo, gnosis, de los aspectos divinos del ser y de las leyes universales. Cada nombre es una clave vibratoria. Saberlos indica que el iniciado ha penetrado en los misterios mayores. Mensaje. Es así, oh dioses, que yo soy un dios entre vosotros y que soy coronado, dios entre los hombres. Izado sobre un pavés, soy vigoroso y poderoso entre vosotros, lanzando gritos de alegría los dioses vienen a mi encuentro y me dirigen súplicas las diosas. Develación. Esta es la consagración del hombre solar. Coronado significa haber recibido la corona de la vida, símbolo de la maestría auténtica. Ya no es un hombre común, sino un dios consciente entre dioses y guía entre los hombres. El pavés representa la elevación del alma al trono de su ser. Los gritos de alegría son el júbilo de las partes internas al ver cumplida la gran obra. Las diosas que suplican representan las fuerzas receptivas del cosmos que anhelan la luz del iniciado. Mensaje. Camino hacia vosotros, oh dioses, coronado como vuestras dos hijas 114, y ocupo mi puesto en la casa de los dos horizontes. Develación. Las dos hijas son Isis y Neftis, símbolos del alma espiritual y del alma humana ya integradas. La casa de los dos horizontes representa el dominio del iniciado tanto en el mundo visible como en el invisible. Es el equilibrio entre el oriente, vida, y el occidente, muerte. Mensaje. Recibo en mi altar, hacia la tarde, ofrendas sepulcrales y con vosotros comulgo a través de los sacrificios líquidos. Develación. El altar hacia la tarde representa el ocaso de una encarnación, el tiempo de ofrenda final. Los sacrificios líquidos son las emanaciones alquímicas, el enseminis transmutado, con el cual el iniciado nutre sus cuerpos y honra a los dioses internos. Mensaje. Así es que, caminando en medio de los gritos de alegría, saludo a los dioses del horizonte y los adoro. Porque yo soy el Señor de los seres perfectos, me saludan los dioses con sus gritos igual que a una divinidad sagrada del gran santuario que dejando libre mi ser de las entrañas del cielo, aparezco ante sus ojos cuando Nut, mi madre celestial, me da vida para otra existencia, en los mundos del más allá. Develación. Este pasaje consagra la victoria del ser. El iniciado saluda a los dioses porque él mismo ha alcanzado su nivel. Ser el Señor de los seres perfectos significa que ha alcanzado la maestría sobre sí mismo y es guía de los que se perfeccionan. El alma ya liberada recibe el saludo de los Elohim. Nut, la Madre Celeste, es la matriz divina que da nacimiento al ser en las dimensiones superiores. Renacer en los mundos del más allá implica la ascensión consciente a estados de existencia superiores, como ser autoconsciente y resurrecto. Mensaje. Conjuro LXXX 80. Para ser transformado en un dios que ilumina las tinieblas. Yo soy la criatura luminosa que irradia en el pecho de Nu y que aleja las tinieblas de la noche. A través de las invocaciones de mi boca, muy poderosas, apaciguo la cólera del combate que las dos diosas, sin par, libran en mi corazón.
Develación 2 puntos. La criatura luminosa es el Cristo íntimo, el Logos encarnado, que mora en el seno del espacio infinito, Nu, la Madre Cósmica. Irradiar en su pecho significa estar en el corazón del absoluto. Alejar las tinieblas es disolver la ignorancia, los yoes, los agregados psíquicos que oscurecen el alma. El iniciado que despierta al Cristo interior se convierte en portador de luz en el caos del mundo. Las invocaciones son mantras, palabras de poder, que nacen del Verbo encarnado. Las dos diosas son Isis y Neftis, la dualidad del alma, la espiritual y la humana. Su combate representa la lucha interna entre la sabiduría y la pasión, entre la voluntad del ser y el deseo del ego. El Cristo interior armoniza esa batalla cuando se expresa por medio del Verbo sagrado. Mensaje. Es así que levanto a mi Padre, que ha caído, y junto con él a todos los que han caído en el valle de Abidos. 115. Estoy en paz, estoy en paz. Develación 2 puntos. Levantar al Padre Osiris es resucitar al ser interior tras su caída en la materia. Abidos es símbolo del mundo inferior, del descenso del alma. El iniciado que encarna al Cristo devuelve la vida espiritual a su propio ser y arrastra consigo a las otras partes del ser y a las esencias que yacían dormidas. La paz que proclama es la serenidad del alma cristificada. Mensaje. Yo soy, en verdad, el recuerdo de mi Padre Osiris. Develación 2 puntos. Recordar a Osiris es despertar la conciencia. Es saber que el ser es eterno y que debe ser restaurado en el alma. Es el llamado de lo divino dentro del hombre caído. El iniciado que recuerda a su Padre se convierte en reflejo vivo de su gloria. Mensaje. Me apodero del néctar de los dioses que hallé en mi ciudad, y las tinieblas las llevo conmigo cautivas. Develación 2 puntos. El néctar de los dioses es el elixir de larga vida. Energía sexual transmutada y sublimada en los cuerpos solares. Mi ciudad es el cuerpo del iniciado, templo viviente donde se encuentra el fuego sagrado. Llevar las tinieblas cautivas es haber dominado el ego, haberlo encerrado mediante la comprensión profunda y la eliminación con la lanza de la divina madre Kundalini. Mensaje. Yo he liberado al ojo de los mundos cuando ya se apagaba en las fiestas del 15º día del mes. Yo le he libertado a Set de su enemigo, ese dios antiguo. He provisto de armas mágicas a Tot en la casa de la luna, durante las fiestas del 15º día del mes, y me he apoderado de la corona de Ureret. Develación 2 puntos. El ojo de los mundos es el ojo de Horus, símbolo de la visión interior, la conciencia despierta. Liberarlo es restaurar la visión espiritual. Set, redimido, representa la energía sexual sublimada. Su enemigo es el deseo degenerado. Dar armas a Tot, dios de la sabiduría, es darle fuerza al logos interior mediante la magia sexual. La casa de la luna es el subconsciente purificado. La corona de Ureret es la realeza del ser conquistada por medio de la iniciación. Mensaje. En mi corazón habita la diosa Maat, cuyos labios son de cristal y de esmeralda. Aquí están mis campos, que se extienden entre los canales de lapislázuli. Develación 2 puntos. Maat es la verdad y la justicia divina. Habitar en el corazón del iniciado indica que sus emociones han sido purificadas y su vida está regida por la ley cósmica. Los labios de cristal y esmeralda aluden a la palabra pura y preciosa que solo pronuncia quien se ha regenerado totalmente. Los campos son los mundos internos purificados, los campos elíseos de la conciencia despierta. Los canales de lapislázuli simbolizan los nadis y circuitos energéticos del cuerpo vital transmutado y divinizado, por donde circula el fuego sagrado en el iniciado. Mensaje. Yo soy, en verdad, la diosa Nut, ella, la que aleja las tinieblas. Avanzo. La luz es ahora deslumbrante. Develación 2 puntos. Nut representa a la Madre Divina Cósmica. Encarnarla es asumir su poder purificador. El iniciado se convierte en expresión de la Madre, que disuelve la oscuridad del ego y da a luz al ser. Nut es el rostro estelar de la Kundalini, la que guía al alma hacia el absoluto. El avance simboliza la marcha victoriosa del alma hacia la autorrealización. La luz deslumbrante es la manifestación gloriosa del ser en su totalidad. El iniciado iluminado se convierte en sol espiritual que disipa la sombra del mundo. Mensaje. Yo enfrento y venzo a los demonios de cabeza de cocodrilo. Adoro las divinidades silenciosas escondidas en las tinieblas. Protejo y levanto a los que lloran, ocultándose las caras con las manos, entregados a la desesperación. Develación 2 puntos. Los demonios de cabeza de cocodrilo son los yoes terribles del subconsciente. La lujuria, la codicia, el miedo. Vencerlos es el fruto de la eliminación radical del ego. Las divinidades silenciosas son los aspectos ocultos del ser que solo se revelan en el trabajo profundo en las regiones del abismo. El iniciado cristificado se convierte en bodhisattva auténtico. Consuela a las almas dolientes, levanta a los caídos, alienta a los que sufren. Quien ha vencido a sí mismo es capaz de dar luz a los que lloran por estar sumidos en la ignorancia y la esclavitud del deseo. Mensaje. Miradme. Yo soy, en verdad, la diosa Nut, que entre vosotros llega.
He oído vuestros lamentos. Abro la ruta de la luz. Yo soy Nut, que aleja las tinieblas. Develación 2. Es la proclamación final de la Madre Divina interior que obra a través del iniciado. Quien ha despertado a la diosa en su interior, se convierte en canal de redención. Abrir la ruta de la luz es iniciar a otros en el camino del despertar. Nut, como símbolo de la Madre Cósmica, manifiesta su misericordia al responder al clamor de las almas. Mensaje. Conjuro LXXXI 81. Para transformarse en loto sagrado. Yo soy el loto misterioso. Resplandezco en la pureza, yo avanzo hacia las ventanas de la nariz de Ra a través de los espíritus santificados. Avanzo y busco. Develación 2. El loto es símbolo universal de la pureza que nace del lodo, como la conciencia que despierta en medio del barro del mundo material. Ser el loto misterioso es haber realizado el trabajo esotérico de purificación, haber nacido en espíritu sin mancha, por medio de la alquimia y la muerte mística. Es el ser interior, resplandeciendo con luz propia en medio del samsara. La nariz de Ra es símbolo de la respiración solar, del aliento divino que otorga vida. El que avanza hacia estas ventanas lo hace por medio de la transmutación sexual, trabajando con el pranayama, con la respiración sagrada, guiado por los espíritus santificados, es decir, por las partes superiores del ser. Avanzar y buscar es el camino del iniciado. Una constante marcha interior, en anhelo de la unión con el Logos. Mensaje. Mirad. Yo soy puro. Yo llego a los campos de los bienaventurados. Develación 2. Este es el testimonio del alma liberada. La pureza no es moralismo, sino eliminación total del ego. Los campos de los bienaventurados representan el Edén, los mundos superiores, donde habitan los dioses y los iniciados ya resucitados. Llegar a ellos significa haber sido aceptado entre los que han vencido la muerte segunda. Mensaje. Salve, Loto, tú que bajo los rasgos del dios Nefertum te muestras 116. Yo sé tu nombre, oculto en realidad, tus múltiples nombres solamente conocidos por los dioses. Porque yo soy un dios como vosotros. Oh, dioses. Develación 2. Nefertum es el dios joven del loto, una manifestación del Cristo íntimo. Este saludo reconoce la manifestación divina del ser en forma de pureza, belleza y armonía. El iniciado que se muestra como Nefertum es aquel que, regenerado por la alquimia, encarna al Cristo solar en su alma. Conocer los nombres ocultos es tener gnosis. El conocimiento directo del ser y sus múltiples manifestaciones. Quien ha despertado, ha encarnado a su Dios interior y ya no es un hombre común, sino un Dios entre los dioses, un maestro autorrealizado. Es el retorno a la divinidad perdida en la caída original. Mensaje. Oh, dejadme pasar hacia los dioses guías de la región de los muertos. Dejadme permanecer junto al príncipe de la mente y poder ser ciudadano de la Tierra Santa. Develación 2. La región de los muertos es el mundo subconsciente, el amenti, el inframundo psicológico. Pedir paso es estar dispuesto a enfrentar y redimir los aspectos más profundos de uno mismo, guiado por las inteligencias superiores que custodian el camino iniciático. El príncipe de la mente es Osiris, símbolo del ser interior. Permanecer junto a él es morar en la conciencia, más allá del ego. Ser ciudadano de la Tierra Santa es vivir espiritualmente, habiendo sido regenerado, y habitar los mundos superiores en plena conciencia. Mensaje. Oh, dioses, dejadme entrar, todos vosotros, en presencia del amo de la eternidad. Que mi alma pueda recorrer, como le agrade, el más allá. Y que no sea rechazada delante de la jerarquía de los dioses. Develación 2. El amo de la eternidad es el Padre interno profundo. Entrar en su presencia es haber vencido el tiempo psicológico, los agregados, y fusionarse con el ser en la iniciación final. Es el anhelo último del alma que ha recorrido el sendero con valor y rectitud. Esta petición expresa la libertad del alma ya liberada. Solo aquel que ha eliminado completamente sus yoes puede moverse con libertad consciente en las dimensiones superiores, sin las limitaciones del karma o del deseo. Ser aceptado por la jerarquía divina implica haber cumplido con las exigencias de la gran obra. Significa haber equilibrado la balanza de Ma'at, la ley, y estar limpio de todo error. El iniciado que ha muerto en sí mismo y ha encarnado al ser no puede ser rechazado ante los dioses solares. Mensaje. Conjuro LXXXII 82. Para ser transformado en Dios PTH y poder vivir en uno. Pa es el arquitecto divino, el logos que estructura el universo. Ser transformado en Ta es realizarse como creador consciente, como logos encarnado. Yunu, Heliópolis, es la ciudad del sol, símbolo de la sabiduría solar, el lugar interno donde residen los grandes maestros. Vivir en Yunu es vivir en la luz crística. Como el halcón de Horus yo planeo en el cielo. Mis gritos son tan agudos, semejantes a los de un ganso salvaje.
Develación 2. El halcón de Horus representa al alma elevada, al espíritu que ya no está preso en la materia. Planear es volar sobre el mundo, liberado de las cadenas del ego. El grito agudo simboliza la vibración del verbo interior, que tiene poder creador y destructor. Mensaje. Revoloteando, bajó hasta la región de los muertos en el día de la gran fiesta. Horror. Horror. No. No. Esas basuras repugnantes yo no las como. Mi doble etérico se horroriza de ellas. No permitiré que penetren en mi cuerpo. Develación 2. El iniciado no teme descender a su propio inframundo para redimirlo. La gran fiesta es el descenso voluntario del Cristo a los infiernos atómicos del ser humano, para rescatar lo que en ellos quedó atrapado. Es el trabajo con la sombra, la redención de la luz sepultada. Estas basuras repugnantes son las impresiones negativas, los placeres degenerados, los alimentos psicológicos del ego. El cuerpo etérico purificado se revela ante la contaminación que antes aceptaba con placer. El iniciado se niega a alimentarse de lo que corrompe el alma y el cuerpo. Mensaje. Yo me nutro con alimentos puros que me dan los espíritus divinos. Potente, vivo de ofrendas sepulcrales y pruebo las hojas de la palmera de la diosa Hathor. Pan, cerveza, vestidos y vasos son mis ofrendas. Develación 2. Los alimentos puros son las energías sutiles del ser, los frutos de la transmutación, el maná interior. Los espíritus divinos son los componentes del ser que alimentan al alma con sabiduría, paz, amor y fuego. Las ofrendas sepulcrales simbolizan los frutos de los trabajos en la muerte del ego. Las hojas de la palmera representan la dulzura de la sabiduría femenina, Hathor. El pan y la cerveza son los símbolos esotéricos del cuerpo y la sangre del Cristo. Los vestidos y vasos son los cuerpos internos regenerados, ya dignos de contener la luz. Mensaje. Me aproximo, me siento cómodo. Mi cabeza es la cabeza de Ra. Mis extremidades son las de Tum. Develación 2. La cabeza de Ra representa la conciencia despierta, iluminada por el sol espiritual. Las extremidades de Tum, el Logos creador, son la manifestación activa del Cristo. Esta unión de Ra y Tum en el cuerpo del iniciado muestra que ha sido totalmente divinizado. Su mente, su verbo y su acción son expresión directa del ser. Mensaje. Ante mis ojos, la tierra se extiende y crece, se extiende, crece, es así que tomo impulso. Develación 2. La tierra que se extiende es símbolo del cuerpo físico y de la materia transmutada. Es el campo de acción del iniciado que, a través de la comprensión y el sacrificio, ve ampliado su dominio interior. Tomar impulso significa prepararse para el ascenso espiritual, utilizando la energía creativa, el fuego sagrado, como fuerza propulsora de la gran obra. Mensaje. Mientras vibran en mi lengua y mi garganta las mágicas fuerzas de Ptah y de Hathor, surgen de mi memoria las palabras sagradas que mi padre, el dios Tum, puso en mi boca. Develación 2. Ptah representa el Logos creador, el poder de la palabra mágica. Hathor, la madre divina, otorga dulzura, belleza y fuerza emocional. Cuando el verbo vibra en la garganta y lengua, es señal de que el iniciado ha encarnado al Logos. Su palabra es creadora, mágica, transformadora. Las palabras sagradas son los mantras, los nombres secretos del ser que han sido sembrados por el Cristo interior, Tum, en su alma. Mensaje. Así es que violentamente rechazo a esta diablesa nefasta a la que él, Dios Keva, acuchilló la cabeza, la cara y los labios, para que tuviese miedo. Develación 2. La diablesa nefasta es una personificación de los yoes infernales, especialmente la lujuria y la blasfemia. Keb, señor de la tierra, simboliza el poder telúrico de la conciencia despierta que rechaza con energía el deseo degenerado. Cortar la cabeza, cara y labios es un acto simbólico de desintegración del ego. Eliminar el pensamiento impuro, el deseo visual y la palabra mal utilizada. El miedo que le infunde es el temor reverente ante la potencia del iniciado despierto. Mensaje. Mi boca deja oír himnos poderosos. He sido proclamado heredero de Keb, el señor de la tierra, surge y me da su corona. Ante mí se inclinan los dioses de Heliópolis. Yo soy más poderoso que su señor. Mi potencia masculina se extiende a través de incontables años. Develación 2. El iniciado que canta himnos poderosos es aquel que domina el verbo creador, la palabra consagrada. Ser heredero de Keb significa haber conquistado la materia, haber dominado los elementos y purificado los cuerpos inferiores. La tierra ya no lo domina. Él se ha convertido en su regente, como alquimista consciente. La corona es símbolo del dominio y de la iluminación espiritual. Es la corona de la maestría, otorgada por los señores de la tierra, cuando el iniciado ha vencido las pruebas físicas y emocionales. Es también la corona de Keter, la voluntad del Padre, manifestada en el alma que ha sido fiel a su camino. Heliópolis es la ciudad del sol, la morada simbólica del Logos. Que los dioses se inclinen ante el iniciado indica que ha alcanzado el estado de un dios hombre, un maestro resurrecto.
Su potencia masculina, el falo sagrado transmutado, se extiende a través de los siglos. Es el poder creador divinizado, eterno, que ha vencido la muerte y ha sido glorificado. Mensaje. Conjuro Xi 83. Para ser transformado en Fénix Real 117. He aquí que yo buceo en la materia primordial y llego a ser Kepra, el dios de las metamorfosis. Develación. Sumergirse en la materia primordial significa descender a las aguas caóticas del origen, en la casa virgen, donde laten las semillas de toda creación. Kepra, el escarabajo solar, simboliza la fuerza íntima del ser que se metamorfosea, la capacidad del alma para transformarse y renacer eternamente en distintos estados de conciencia. Mensaje. Me renuevo gracias a la fuerza universal de reverdecimiento. Me cubro con un caparazón igual que el de una tortuga. Develación. La fuerza de reverdecimiento es el poder vital de la Madre Divina que hace florecer lo muerto. El caparazón representa la protección consciente. La coraza que forja el iniciado a través de la castidad y el dominio de sí, aislándose de las fuerzas corruptoras. Mensaje. Yo llevo, en verdad, dentro de mí, los gérmenes y posibilidades de todos los dioses, soy los 4 ayeres de las diosas serpientes. Develación. El hombre verdadero es un microcosmos que contiene en potencia todas las divinidades. Los 4 ayeres son las edades arquetípicas de la sabiduría serpentina. 4 fases de la iniciación en las que la serpiente de fuego, Kundalini, asciende por cada cuerpo existencial del ser. Mensaje. Llevo dentro de mí a las 7 etapas de la Menti. Yo soy Horus, el del cuerpo reluciente, mientras combate con Set. Develación. El Amenti, mundo de los muertos, simboliza el viaje iniciático a través de los 7 planos internos. Estas etapas son purificaciones sucesivas por las que el alma se libera de los agregados psíquicos hasta alcanzar la plena conciencia solar. Horus es el Cristo íntimo, la luz nacida de la Virgen Divina. Set es el ego, la sombra. La batalla entre ambos es el drama interior de toda alma. El trabajo consciente por aniquilar el yo animal y establecer la luz en el corazón. Mensaje. Yo soy Tot, hago surgir un torrente para separar a los 2 combatientes y pronuncio su veredicto en las profundidades de su santuario, conforme con los dioses de Heliópolis. Igual a Tot, hago surgir un torrente que separa a los 2 combatientes. Develación. Tot es el Logos, la inteligencia divina que ordena y da juicio. El torrente es la fuerza sexual sublimada que separa a la luz de las tinieblas. El veredicto es la decisión consciente de mantener la pureza y obedecer las leyes cósmicas. Al repetir este acto es perseverar en la transmutación y en la vigilancia psicológica. El torrente se convierte en muro vivo que impide que Set usurpe el trono de Horus dentro del iniciado. Mensaje. Así es que me dirijo hacia la plena luz del día y soy coronado Dios, porque yo soy el Dios Khonsu, el irresistible 118. Develación. Llegar a la luz del día es alcanzar la iluminación plena, la conciencia despierta sin sombras. Khonsu, el dios lunar viajero, representa al iniciado que domina las aguas nocturnas de la psiquis y, coronado, se convierte en un sol viviente, invencible ante el mal. Mensaje. Rúbrica. El difunto será purificado si conoce este conjuro. Después de su llegada al puerto de los muertos, saldrá hacia la plena luz del día. Pasará por todas las metamorfosis que desee. Entre los que lo rodean hallará al dios Unnefer. Quedará satisfecho de las ofrendas sepulcrales de Osiris. Luego de la muerte será el disco del sol. Prosperará en la tierra, bajo los rayos de Ra. Junto a Osiris será justificado una vez. Y nunca, nunca jamás, las fuerzas del mal triunfarán sobre él. Develación. Este conjuro es la clave del renacimiento consciente. El iniciado que lo vive en su interior atraviesa la muerte mística y resucita en la luz. Las metamorfosis representan la capacidad de asumir cualquier cuerpo o estado en los mundos superiores. Un Nefer es Osiris en su aspecto perfecto, con quien el alma se fusiona. Ser el disco del sol es encarnar al logo solar, irradiando vida. Justificado ante Osiris significa haber equilibrado la balanza de la ley. Y las fuerzas del mal jamás vencerán, porque el ser ha reemplazado al ego, y en la luz no hay sombra que subsista. Mensaje. Conjuro LXXXIV 84. Para ser transformado en garza real. Yo controlo y someto las fuerzas animales. Yo he cortado las cabezas de las esmeraldas centelleantes, las de las largas cabelleras ensortijadas. Develación. Las fuerzas animales son los instintos inferiores, las pasiones desbordadas y la energía sexual sin control. El iniciado que las somete no las reprime de manera mecánica, sino que las transmuta, sublimándolas para que sirvan a la obra del espíritu. Las esmeraldas centelleantes representan el brillo engañoso de los falsos valores y de los poderes psíquicos mal utilizados. Cortar sus cabezas es eliminar los egos que, disfrazados de belleza o luz, atan la conciencia a lo ilusorio.
Mensaje. Oh vosotros, viejas divinidades. Vosotros, espíritus antiguos, dueños de los ritmos del universo 119. Comprended que mi poder es tan inmenso como el cielo. Develación. El iniciado se dirige a las potencias cósmicas, reconociendo en ellas las leyes eternas que rigen el tiempo y la creación. Al proclamar que su poder es como el cielo, afirma que la chispa divina interior ha alcanzado la estatura de lo eterno. Mensaje. Que del mismo modo que en otro tiempo derroté a mis enemigos en la tierra, así los derrotaré en el cielo. Develación. Los enemigos en la tierra son los defectos visibles. En el cielo, los enemigos son más sutiles. El orgullo espiritual, la autoimportancia, la tentación de desviar la obra. La victoria física antecede a la victoria en los planos internos. Mensaje. Yo soy puro, ahora. De un paso recorro el cielo, marcho hacia Ukert y hacia Hermópolis 120 dejo atrás, lejos, a los dioses que recorren los caminos. Develación. La pureza conquistada permite que la conciencia se mueva con ligereza por los mundos internos, el cielo. Aukert es la región de prueba y purificación, y Hermópolis es la ciudad de Tot, símbolo del saber iluminado. Dejar atrás a ciertos dioses indica superar los guardianes que limitan el paso a quienes no han alcanzado suficiente luz. Mensaje. Yo doy ánimo a la vigilancia de las divinidades que velan en el fondo de sus santuarios. ¿Acaso el dios Nume es desconocido? Develación. El iniciado fortalece a las fuerzas protectoras internas y externas, colaborando con el orden divino en lugar de ser un perturbador. El santuario es el corazón místico donde mora lo sagrado. Nu es el océano primordial de donde surge todo. Conocerlo es haber experimentado el vacío iluminador, el espacio absoluto de donde brota la creación. Mensaje. ¿Acaso no conozco al dios Tatunen 121? Me son desconocidos los demonios rojos, esos que de pronto salen de sus refugios y se oponen con violencia a los dioses. Develación. Tatunen es la tierra emergente del caos acuático. Conocerlo es haber participado en la cristalización de la luz dentro de la materia, en el arte de hacer del cuerpo físico un templo vivo. Los demonios rojos simbolizan las fuerzas kármicas y los yoes explosivos que atacan en los momentos críticos de la iniciación. Reconocerlos es saber identificarlos en la batalla psicológica. Mensaje. ¿Desconozco las palabras mágicas que les he oído pronunciar? Yo soy aquel que ha degollado al toro sagrado, del que las escrituras hablan, los dioses al verme exclaman. Sea bienvenido este ser poderoso. ¿Cómo oponemos a su avance? Develación. La palabra mágica es vibración creadora. El iniciado que escucha y entiende estas fórmulas tiene el poder de neutralizar las fuerzas adversas mediante el verbo consciente. El toro sagrado representa la potencia sexual bruta. Degollarlo es sacrificar voluntariamente la pasión animal para que la energía sea ofrecida al altar de la transmutación. Las jerarquías reconocen al iniciado victorioso, cuya fuerza es ahora parte del orden divino, imposible de frenar porque fluye en armonía con la ley. Mensaje. Verdaderamente, en mi ser están ocultos los ritmos sagrados del universo. No podría repetírselo al dios U. Develación. Los ritmos sagrados son las leyes cósmicas que el iniciado ha internalizado. No se comunican a cualquiera, ni siquiera a U, el verbo creador, pues son experiencia vivida, no mero conocimiento verbal. Mensaje. Al pasado pertenecen mis acciones malas. A medida que voy hacia adelante, la verdad justicia brilla en mi frente. Aquí llega la noche, y el héroe de la fiesta está ahora inerte, tendido sobre la tierra, muerto. Es el antiguo de los días. Develación. La redención implica cortar con el pasado egoico y proyectar en el presente la luz de Maat, verdad justicia, la cual se manifiesta como pureza de intención y acción impecable. La noche es el descenso a lo oculto, el reposo iniciático o la entrada a la prueba oscura que antecede a un nuevo amanecer espiritual. El héroe de la fiesta es el Cristo íntimo que, siguiendo el drama cósmico, muere para resucitar. El antiguo de los días es el anciano eterno, el Padre interior profundo que, a través de la muerte iniciática, renueva su manifestación en el discípulo. Mensaje. El que la tierra guarda en sus entrañas. Develación. Simboliza al ser oculto en la materia, esperando ser liberado. La tierra aquí es el cuerpo físico y la psiquis. En su interior yace la chispa divina que debe ser rescatada mediante la gran obra. Mensaje. Conjuro LXXXV 85. Para ser transformado en alma viva. Yo soy el alma de Ra nacido del océano celeste. Yo soy el dios U, néctar de los dioses. La visión del mal me llena de espanto. Develación. El alma de Ra es la chispa crística en cada hombre, nacida del océano celeste, que es el akasa puro, la matriz divina. El verbo creador es el poder de la palabra sagrada que nutre a los dioses.
Ser néctar es ser esencia pura que alimenta a lo eterno. El mal no es ignorado ni banalizado por el iniciado. Verlo en toda su crudeza produce un rechazo instintivo, pues sabe que en él está la disolución y el retorno a la inconsciencia. Mensaje. Mi pensamiento está en el bien y vivo solo para la verdad y la justicia. Develación. El bien, la verdad y la justicia son aquí aspectos de Mad. El iniciado vive en función de estas leyes universales, no como conceptos, sino como vibración constante en su conciencia. Mensaje. Mi sagrado nombre, el nombre del alma divina, está puro de toda mancha. Por mi poder como Dios Kepra, he creado mi ser y el ser del océano celeste. Yo soy el amo de la luz. Develación. El nombre sagrado es la identidad profunda del ser. Que esté puro significa que el iniciado ha eliminado los elementos psíquicos que distorsionan la vibración original. Kepra es la fuerza de transformación y autocreación. El iniciado ha trabajado con las aguas sexuales, océano celeste y la transmutación para regenerar su ser y participar de la obra creadora del cosmos. Haber dominado la luz significa manejar conscientemente las energías solares y su manifestación en todos los planos, sin ser dominado por ellas. Mensaje. La muerte me repugna, me llena de espanto y no intento entrar en las cuevas de tortura del Duat. Develación. Esta no es la muerte iniciática, sino la muerte segunda, la disolución en los mundos infiernos, Duat inferior. El iniciado, habiendo limpiado su alma, no desciende a esos abismos. Mensaje. Alabando a Osiris yo tranquilizo los corazones de esos espíritus que, irradiando terror a su paso, acompañan a este Dios en sus periplos. Y he aquí que subo más alto, develación. Osiris es el principio de la resurrección. Los espíritus que lo acompañan son potencias purificadoras que destruyen lo impuro. El iniciado, por vibrar con Osiris, se convierte en mediador que calma las fuerzas destructoras y abre el camino. Ascender es elevar la conciencia más allá de las esferas humanas, entrando en regiones de mayor sutileza espiritual. Mensaje. En este lugar, hasta donde he subido, al sitio que me fue concedido, llego a ser Nu, Señor del cielo. Develación. Nu es el espacio primordial, el seno eterno del cual brota todo. Ser Nu es identificarse con el absoluto inmanifestado, señorío sobre todas las esferas celestes. Mensaje. Los perversos no podrían hacerme mal. Verdaderamente, yo soy el primogénito entre los dioses. Contempladme. Esta alma es el alma del Dios eterno. Develación. La luz conquistada es armadura invulnerable. Ningún ego ni entidad oscura puede penetrar la esfera de un ser plenamente realizado. El primogénito es el Logos primero, la chispa original que se desprende del absoluto para dar inicio a la creación. El iniciado que lo encarna se convierte en su viva expresión. Aquí se proclama la unión total con el Ser Supremo. El alma individual se ha disuelto en el alma universal y el yo humano ha sido reemplazado por la conciencia infinita. Mensaje. Conjuro LXXXV 85. Develación gnóstica. ¿Qué representa esta lámina? Es una declaración de pureza interior que el alma pronuncia antes de cruzar los umbrales de la mente. No se trata de oraciones piadosas, sino de afirmaciones mágicas dirigidas a las partes divinas del ser. El iniciado que ha trabajado en la muerte del ego, en la transmutación sexual, en la revolución de la conciencia, puede presentarse con estas palabras ante los señores del karma y los guardianes del umbral. Develaciones por contenido simbólico. 1. No he cometido pecado. Develación 2. He disuelto mis agregados psicológicos. No soy esclavo de mis defectos. El Cristo interior ha purificado mi templo. 2. No he robado. Develación 2. He respetado la ley. No me he apropiado del fuego sagrado de forma egoísta. No he adulterado los misterios. 3. No he matado. Develación 2. No he destruido al prójimo con mis pensamientos, palabras o deseos. He eliminado el yo asesino. He buscado el perdón. 4. No he fornicado. Develación 2. He respetado la castidad científica. He sublimado mis energías. No he derramado la simiente sagrada. 5. No he mentido. Develación 2. He hablado con el verbo de la verdad. No he engañado ni distorsionado la luz. Mi lengua está consagrada a lo divino. 6. No he profanado los misterios. Develación 2. No he revelado lo sagrado a los profanos. He guardado el silencio iniciático. Mi palabra ha sido fiel al templo. 7. No he causado sufrimiento a otros. Develación 2. He practicado la compasión. He servido al prójimo sin ego. He vencido al yo cruel y vengativo. 8. No he blasfemado. Develación 2. He venerado al ser en todo momento. No he negado la luz. Mi conciencia ha sido fiel a lo alto. 9. No he destruido la comida de los dioses.
Develación 2 puntos. No he corrompido el alimento espiritual. He respetado la doctrina. No he prostituido la enseñanza. 10. No he cometido adulterio espiritual. Develación 2 puntos. He sido fiel a mi camino, a mi alquimia, a mi ser. No he servido a dos señores. 11. No he ensuciado el agua pura. Develación 2 puntos. Mi conciencia es clara. No he contaminado las emociones sagradas. He purificado mis aguas internas. 12. No he matado mi propia alma. Develación 2 puntos. He luchado contra los deseos animales. He protegido mi conciencia. He trabajado por la encarnación del ser. 13. No he negado el pan del otro. Develación 2 puntos. He compartido el conocimiento. He ayudado al que tiene hambre de espíritu. No he sido egoísta con la verdad. 14. He sido puro en pensamiento, palabra y obra. Develación 2 puntos. La tríada sagrada ha vivido en mí. He sido coherente entre lo que siento, pienso y hago. Soy un canal del Logos. Esta lámina representa la más alta expresión de la justificación interior. No se trata de una defensa legal, sino de un estado vibratorio de pureza. El alma que puede declarar esto no lo hace desde el ego, sino desde el ser. Quien recita estas frases debe haber vivido la alquimia, la muerte mística y la resurrección espiritual. Entonces, es declarado Mahakeru, es decir, aquel cuya palabra es verdadera, el justificado, el veraz ante los dioses. Mensaje. Este cuerpo es la eternidad misma. Develación 2 puntos. El cuerpo aquí no es la carne perecedera, sino el cuerpo de oro del hombre solar, cristalización de la luz crística en el iniciado. Llamarlo eternidad es reconocer que, una vez forjado, no está sujeto al tiempo ni a la corrupción. Es el vehículo inmortal que permite la conciencia continua en todos los planos del ser. Mensaje. Mi llegar a ser ilimitado me vuelve el Señor de los años infinitos, el príncipe de la eterna duración. Develación 2 puntos. Llegar a ser ilimitado alude a la autorrealización íntima, cuando el alma rompe las cadenas del ego y se sumerge en el absoluto. Ser Señor de los años infinitos significa haber dominado el ciclo de nacimientos y muertes. La eterna duración es el estado más allá del samsara, donde el tiempo es solo una ilusión mental. Mensaje. He sido yo quien creó las tinieblas y las he colocado a modo de vallas infranqueables en los confines del cielo. Develación 2 puntos. Las tinieblas no son maldad, sino el misterio del no manifestado, el seno fecundo de la Insof. El iniciado, como reflejo del Logos, delimita con ellas los confines del cosmos manifestado, separando el mundo visible de lo incognoscible. Mensaje. Ya, obedeciéndome las piernas, recorro el cielo a mi antojo. Ya, sosteniendo con fuerza el cetro entre mis manos y atento para rechazar cualquier ataque de los espíritus serpientes que acechan en sus guaridas, vagabundeo a través de las extensiones del firmamento, cumpliendo los celestes circuitos. Develación 2 puntos. Caminar a mi antojo en el cielo simboliza el libre tránsito de la conciencia por las dimensiones superiores. El cetro es la voluntad despierta, el dominio del fuego sexual transmutado. Las serpientes que acechan son tentaciones y pruebas kármicas que, si se superan, consolidan el poder del iniciado para recorrer los circuitos celestes, es decir, las órbitas sagradas de la iniciación. Mensaje. Voy, ahora, hacia el Señor de los dos brazos. Verdaderamente, yo sé que mi alma eterna es un Dios. Sé, también, que mi cuerpo es la eternidad misma. Develación 2 puntos. El Señor de los dos brazos es el Logos dual, manifestado como poder creador positivo y negativo, masculino y femenino. Reconocer que el alma es un Dios es haber descubierto la chispa divina interior. Saber que el cuerpo es eternidad es comprender que la materia redimida se vuelve luz imperecedera. Mensaje. Yo soy una divinidad muy alta, Señor del país Tebú. Este es mi nombre. Yo llego a ser el joven de las praderas, yo llego a ser el adolescente de las ciudades. Develación 2 puntos. El país Tebú representa el santuario interior del corazón despierto. El joven y el adolescente son símbolos de la eterna juventud del espíritu, siempre renovado en pureza y fuerza creadora, tanto en los campos, naturaleza virgen, como en las ciudades, mundo de la obra realizada. Mensaje. Verdaderamente, mi nombre no morirá nunca. Yo soy el alma divina que, tiempo atrás, creó el océano celeste. Mi hogar en la región de los muertos es inalcanzable. La envoltura que me guarda es imposible de violar. El mal no puede penetrar ya en mi persona. Develación 2 puntos. El nombre es el verbo interno, la vibración secreta del ser. Quien lo ha encarnado se hace inmortal en todos los mundos, pues su esencia está grabada en la memoria del cosmos. El océano celeste es la sustancia acásica primordial de donde surge la vida. Tener un hogar inalcanzable en la región de los muertos indica que el iniciado ha conquistado el estado de Osiris resucitado, protegido por la envoltura de la luz. El mal no puede tocarlo porque ha eliminado radicalmente los agregados psíquicos. Mensaje.
He aquí a mi Padre Divino, Señor del crepúsculo, cuyo cuerpo descansa en Heliópolis. Su poder llega a todos los seres de la región de los muertos. Develación 2. El Padre Divino es el íntimo, la chispa esencial del ser. Señor del crepúsculo, porque es dueño del instante en que la luz y la oscuridad se equilibran. El momento iniciático. Heliópolis, ciudad del sol, simboliza el centro solar del espíritu, donde el Padre reposa en potencia y desde donde extiende su poder sobre todos los reinos de la muerte y la vida. Mensaje. Conjuro LXXXVI 86. Para ser transformado en golondrina. Soy una golondrina, también soy diosa escorpión, la hija de Ra. Develación. La golondrina, en la sabiduría oculta, simboliza el alma que ha despertado y se mueve libremente entre los mundos. Ser diosa escorpión indica el dominio sobre la energía sexual transmutada. El escorpión hiere a los profanos, pero protege a los iniciados. Llamarse hija de Ra es reconocerse como emanación directa del logo solar, nacida de la luz. Aquí el difunto iniciático proclama que su esencia ya no está presa en la materia, sino que participa de los atributos de lo divino. Mensaje. Oh dioses, qué placentero y dulce es para mí vuestro perfume, que arde y se eleva hacia el horizonte. Vosotros, que moráis en la ciudad celeste, mirad cómo llevo conmigo a los guardianes de los celestes circuitos. Develación. El perfume es la fragancia de las virtudes internas y del incienso del altar interior. Arder y elevarse hacia el horizonte es el ascenso de las energías sutiles a la conciencia. El iniciado percibe el gozo espiritual de las jerarquías superiores y se impregna de su vibración. La ciudad celeste es el mundo de los arquetipos y de las jerarquías divinas. Llevar consigo a los guardianes es haber conquistado el derecho de guiar las fuerzas zodiacales y planetarias que antes regían al alma. Ahora esas potencias lo acompañan en su viaje. Mensaje. Extended hacia mí vuestras manos protectoras para que, sin ningún peligro, me sea posible habitar en el lago de fuego. Develación. El lago de fuego representa la purificación en las aguas ardientes de la vida universal. Allí se queman las escorias del ego. Solo con la protección de lo alto puede el iniciado atravesar este estado sin ser destruido por el fuego de la conciencia. Mensaje. Y para que pueda avanzar de acuerdo a los mandatos recibidos y desplazarme según los decretos, he aquí que abro la puerta. ¿Qué veo? Repito las palabras de potencia. Digo. Develación. El alma obediente a la ley divina ya no actúa por capricho, sino conforme al Dharma. Cada movimiento se ajusta a los decretos del Logos y de la justicia cósmica. Abrir la puerta es penetrar en un nuevo grado de iniciación. Las palabras de potencia son mantras sagrados que despiertan las fuerzas internas y permiten el paso a planos superiores. Mensaje. Observad bien. Soy Horus, yo que tomo por la fuerza la barca celeste y devuelvo a Osiris, mi padre, su trono. Con respecto a Set, hijo de Nut, aquí lo tenéis sin poderse mover, atado con cuerdas que había preparado para mí. Develación. Horus es el Cristo íntimo en acción. Tomar la barca celeste es asumir el gobierno de los cuerpos internos. Devolver el trono a Osiris significa restituir al espíritu la soberanía que había perdido por la caída. Set es el adversario interior, el ego animal. Atarlo es neutralizar sus poderes mediante la voluntad consciente y el trabajo transmutatorio. Mensaje. Yo conozco lo que pasa en los misterios de Sekem, y aquí estoy y extiendo mis brazos a Osiris. Todo mi accionar se cumple de acuerdo con los mandatos de los jueces. Aquí llego para deciros. Dejadme pasar, para que así el juicio pueda llevarse a cabo en mi presencia. Después de pronunciadas estas palabras, entro. Develación. Sekem es la fuerza vital divina. Conocer sus misterios es haber dominado el fuego sagrado de la serpiente y ofrecerlo a Osiris, es decir, al espíritu divino del iniciado. Los jueces son las jerarquías kármicas que velan por el orden universal. El iniciado comparece puro, solicitando ser testigo y partícipe del juicio, porque ya ha equilibrado su balanza interior. Mensaje. Y, después de haber sido pronunciado el veredicto, traspaso el portal de la divinidad todopoderosa 122. Ciertamente, después de haber sido purificado, me encuentro en el curso del largo viaje. Develación. El veredicto favorable significa la absolución kármica. El portal es el acceso a un estado superior del ser, reservado a los victoriosos. La purificación no es final, sino preludio de mayores pruebas. El largo viaje es la ascensión continua por la espiral del ser hacia la autorrealización. Mensaje. He conseguido dominar el mal que manchaba mi corazón. He desterrado mis vicios y arrancado los pecados que mi carne he cometido en la vida terrenal. Develación. El corazón, sede de la conciencia, ya no está opacado por el deseo, el odio o la envidia. La pureza interior ha sido conquistada. Aquí se confirma la muerte psicológica de los defectos.
No basta con arrepentirse. Han sido eliminados radicalmente de la naturaleza interior. Mensaje. Permitidme, pues, entrar, oh vosotros, guardianes de las puertas. Pues de ahora en más soy uno de los vuestros. Develación. Los guardianes simbolizan pruebas finales y jerarquías que custodian el acceso a planos elevados. Solo el que ha cumplido la gran obra puede franquear su umbral. El alma ha sido admitida entre las jerarquías de la luz. El iniciado ya no es un aspirante, sino un miembro consciente del ejército de la voz, un trabajador activo del plan divino. Mensaje. Me dirijo hacia la luz del día eterno. Marcho dueño de mis actos. Develación. La luz del día eterno es el estado de conciencia despierta y permanente, la claridad del ser que no conoce ocaso. Marchar dueño de los actos indica que la voluntad ha sido liberada del yugo del ego. Ya no hay compulsión inconsciente, sino acción deliberada conforme al espíritu. Mensaje. Vosotros, espíritus de luz, sabed que los caminos misteriosos de la región de los muertos me son familiares y también lo son los senderos de los campos de los bienaventurados. Develación. El iniciado se dirige a las jerarquías luminosas y declara su experiencia en los mundos internos. Conoce la región de los muertos, mundo de las sombras y pruebas, y también los campos de los bienaventurados, regiones superiores del nirvana. Esto revela dominio consciente sobre los dos polos de la existencia. Mensaje. Arribo, después de haber vencido la resistencia de mis enemigos, no obstante, veo, allá en la tierra, mi cadáver. Descansa en su ataúd, inmóvil. Develación. Los enemigos son los agregados psíquicos que se oponen a la liberación. Vencidos, el alma contempla el cuerpo físico como una simple vestidura abandonada. Este reconocimiento indica desapego total de la materia. Mensaje. Rúbrica. Si el difunto conociera este conjuro, podría salir hacia la plena luz del día. No será así echado en las puertas del mundo inferior. Podrá convertirse en golondrina un sinnúmero de veces. Develación. El conjuro es la clave vibratoria para el despertar post-mortem. La golondrina simboliza el alma libre, capaz de volar entre planos y renacer en cuerpos internos sin limitaciones, evitando el retorno forzado a las regiones inferiores. Mensaje. Conjuro Xxvi, 87. Para ser transformado en serpiente. La serpiente es símbolo de la sabiduría y de la energía creadora transmutada. Transformarse en serpiente es asumir conscientemente el poder de la Kundalini, manifestándose como fuerza divina en acción. Soy un hijo de la tierra. Mis años fueron largos. Por la tarde yo me acuesto, por la mañana vuelvo a nacer a la vida, de acuerdo a los ritmos milenarios de los tiempos. Develación. Hijo de la tierra significa estar encarnado en el mundo físico para realizar la gran obra. Los años largos aluden a múltiples existencias y experiencias acumuladas en el ciclo de nacimientos y muertes. Acostarse en la tarde y nacer en la mañana son metáforas del eterno retorno. Muerte y resurrección, vigilia y sueño, ciclos cósmicos y humanos que se repiten conforme a la ley de recurrencia. Mensaje. Soy un hijo de la tierra. Yo le soy fiel. Ora muero, ora vuelvo a la vida. Heme aquí que florezco nuevamente y que me renuevo, de acuerdo a los ritmos milenarios del tiempo 123. Develación. Ser fiel a la tierra significa respetar las leyes naturales y espirituales que rigen la encarnación. Implica cumplir el propósito evolutivo del planeta y de la humanidad. La muerte y la vida son dos fases de una misma corriente. El iniciado reconoce que ambas son ilusorias para el alma que se mueve conscientemente entre planos. Florecer y renovarse es experimentar la resurrección interior. La fuerza vital, purificada, brota de nuevo. Los ritmos milenarios son los grandes ciclos cósmicos que guían la evolución del alma hacia su perfección. Mensaje. Conjuro Xvi, 88. Para ser transformado en Dios Sebek. Soy el dios Sebek en todo su vigor 124, brutal y violento. Soy también el gran pez de Horus que mora en Kemur 125. Yo soy el maestro de los que van a orar en el santuario oculto. Develación. Sebek, el dios cocodrilo, representa las fuerzas instintivas y primordiales de la naturaleza, domadas y puestas al servicio del Logos. Ser brutal y violento no alude a maldad, sino a la potencia cruda de la energía creadora que, sin sublimación, devora, pero en manos del iniciado se convierte en fuerza invencible contra el ego. El gran pez de Horus simboliza la vida en las aguas de la creación, mientras que Kemur, la gran negrura, es el caos primordial de donde surge la luz. Ser maestro en el santuario oculto es conocer y guiar a las almas que penetran en el misterio interior, más allá de las apariencias. Mensaje. Conjuro LXXXIX 89. Para unir el alma al cuerpo en el más allá. Este conjuro enseña el arte de la reintegración post-mortem.
unir el Ka, principio vital, y el Ba, alma, para que el difunto pueda actuar en cuerpos sutiles o, si la ley lo permite, regresar conscientemente al mundo físico o permanecer en los planos de la luz. Oh vosotros espíritus divinos, que os movéis y transportáis las ofrendas al templo de la gran divinidad, dad a mi alma el poder de penetrar en todos los lugares que desee. Develación. El iniciado invoca a las jerarquías servidoras del gran ser para obtener libertad de movimiento en los mundos internos. Penetrar en todos los lugares es alcanzar la ubicuidad consciente, atributo de las almas liberadas. Mensaje. Y nutrida mi alma en cualquier parte que se halle. Observad. Es el ojo de Horus que se eleva ante ti, centelleante. Develación. Alimentar el alma es darle energía espiritual, el pan de los dioses, que es la sabiduría y la luz. El ojo de Horus es la conciencia despierta, vigilante y restauradora, que sana las fracturas del alma. Mensaje. Verdaderamente, del mismo modo que los espíritus divinos del séquito de Osiris, que están siempre en movimiento, nunca reposan en la tumba, del mismo modo a mí jamás me obligarán a acostarme en la tumba, al contrario de lo que les ocurre a los millares que, en Heliópolis, revolcados por la tierra, se juntan con su carne putrefacta. Develación. El iniciado aspira a participar de la vida activa de los servidores de Osiris, que no conocen la inercia de la muerte. Evita el destino común de las almas dormidas, que quedan atrapadas en los residuos de la materia y el apego al cadáver. Mensaje. Yo tengo, pues, poder sobre mi alma. Yo, espíritu santificado que se halla en todos los lugares donde ella se encuentra, oh vosotros, guardianes del cielo, ciudad de mi alma. Restauradla, alimentadla. Develación. El dominio sobre el alma indica la maestría en el viaje consciente. El espíritu santificado ha purificado sus vehículos y puede unirse o separarse de ellos a voluntad. Los guardianes del cielo son las inteligencias que custodian la esencia divina en el hombre. Restaurar el alma es reintegrarla a su estado puro y alimentarla es infundirle la energía necesaria para proseguir su ascenso. Mensaje. Dejadle que vuelva a ver mi cuerpo. Observad. Es el ojo de Horus que se eleva, ante ti, centelleante. Develación. Volver a ver el cuerpo es restablecer el vínculo consciente entre alma y forma, sea para manifestarse en el plano físico o en un cuerpo glorioso. El ojo de Horus ilumina el proceso, garantizando que la unión sea sagrada. Mensaje. Oh vosotros, espíritus divinos que tiráis de la barca del amo de la eternidad, que hacéis más corta la distancia entre el cielo y la región de los muertos, haced que mi alma se acerque a mi cuerpo glorioso. Develación. Los que tiran de la barca son las fuerzas cósmicas que conducen el alma hacia la inmortalidad. Acortar la distancia entre cielo y región de los muertos es unir los estados de conciencia inferior y superior, reconciliando todos los aspectos del ser en la unidad del cuerpo glorioso o vehículo solar incorruptible. Mensaje. Que vuestros brazos se hallen bien equilibrados. Tomad con vuestros dedos las armas de combate. Eliminad al enemigo, el dragón. Develación. Los brazos equilibrados simbolizan la acción justa, en perfecta armonía entre misericordia y rigor. Las armas de combate son las virtudes y poderes internos adquiridos en la iniciación. El enemigo, el dragón, es la suma de los defectos psicológicos y fuerzas tenebrosas que se oponen al ascenso del alma. Eliminarlo es requisito para la victoria espiritual. Mensaje. Mirad. Arriba, en el cielo, va la barca de Ra. Avanza el gran dios pacíficamente hacia el horizonte oriental, del presente hacia el pasado. Develación. La barca de Ra representa el vehículo solar que transporta la conciencia del Logos a través de los cielos internos. Observarla es reconocer la guía del sol espiritual, que avanza inmutable. El horizonte oriental simboliza el origen divino, la aurora espiritual. Del presente hacia el pasado significa regresar a las raíces primordiales del ser, más allá del tiempo lineal, volviendo a la eternidad de donde todo procede. Mensaje. Permitidme que prosiga, pacíficamente, mi camino hacia el lado opuesto, al horizonte occidental. Ahora veo, allá en la tierra, mi cadáver que, unido a su cuerpo glorioso, reposa en paz, verdaderamente, no serán ultrajados ni destruidos, en toda la eternidad. Develación. El horizonte occidental es el portal de los misterios de la muerte y de la iniciación. Avanzar hacia él pacíficamente es aceptar la transición consciente hacia planos más profundos del ser, sin temor. El cadáver, unido al cuerpo glorioso, simboliza la victoria sobre la corrupción material. La forma perecedera y el vehículo inmortal están en paz. Esta unión asegura la indestructibilidad del ser real en la eternidad. Mensaje. Rúbrica. Todas estas palabras son para ser pronunciadas sobre un amuleto de oro con piedras preciosas incrustadas y colocado sobre el pecho del difunto. Develación. El amuleto de oro representa la cristalización de la luz solar en el alma.
Las piedras preciosas simbolizan virtudes específicas conquistadas. Colocarlo en el pecho es fijar la vibración protectora sobre el centro cardíaco, preservando la conciencia en el más allá. Mensaje. Conjuro XC 90. Para conservar la memoria en el más allá. Este conjuro preserva la memoria interna, impidiendo que el alma olvide su identidad, sus claves y su propósito después de la muerte física, lo que evita caer en el sopor post-mortem. Oh demonio, tú que cortas las cabezas, que acuchillas las sienes. Oh tú, que anulas la memoria, haces que la boca de los espíritus santificados no puedan pronunciar la palabra mágica que habita en su corazón. Develación. Este demonio simboliza las fuerzas disolventes que cortan la continuidad de la conciencia y separan al alma de su recuerdo sagrado. Cortar la cabeza es decapitar el pensamiento iluminado. Aquí se denuncia al poder de la inconsciencia que impide que el alma exprese el verbo interno, la palabra mágica. Perderla es quedar indefenso en los mundos internos. Mensaje. Verdaderamente, tú no verás, no, yo con mis ojos no veré como tú los ves. Heme aquí que yo camino y de repente me doy vuelta, miro hacia atrás. Pero, oh, ¿qué veo? Develación. El iniciado afirma que su visión es distinta a la del demonio de la inconsciencia. No percibe desde la oscuridad, sino desde la luz de la conciencia que no puede ser apagada. Girarse y mirar atrás es un acto de recapitulación. Recordar el camino recorrido y confrontar lo que quedó atrás. Es la revisión de la vida, momento crucial donde se afirma la identidad y se impide el olvido. Mensaje. Demonios inmóviles que me siguen con los ojos. Esos enemigos del Dios se preparan para degollarme, para acuchillarme la frente, para atacarme con violencia, siguiendo las órdenes de su amo. Develación. Los demonios inmóviles son fuerzas psíquicas inertes que acechan, esperando una debilidad para atacar. Seguir con los ojos es la vigilancia hostil de entidades internas y externas que desean impedir el avance espiritual. Su, Dios del aire y de la luz, simboliza la fuerza que sostiene la conciencia despierta. Sus enemigos representan las tinieblas que buscan cortar la conexión con el espíritu. Degollar y acuchillar la frente significa cortar la palabra sagrada y bloquear el chakra frontal, apagando la visión interior. Mensaje. Entonces diré: ah, ¿quieres degollarme y acuchillar mi frente? ¿Quieres anular mi memoria? ¿Quieres enmudecer mi boca, no dejarla pronunciar las palabras de poder que habitan en mi corazón, como has hecho con los otros espíritus santificados? Develación. El iniciado reconoce la intención del adversario. Destruir el recuerdo consciente, silenciar el verbo interno y cortar la comunicación entre el corazón y la palabra. Nombrar estos ataques en voz alta es un acto mágico que debilita al agresor. Mensaje. Fuera, demonio. Vuélvete. Yo te lo mando en virtud del poder mágico de la palabra que Isis ha pronunciado, cuando venías hacia mí, siguiendo las órdenes de Set, su enemigo, con el fin de anular la palabra poderosa en los labios de Osiris. Develación. El exorcismo invoca el poder de Isis, símbolo de la Madre Divina, que con su verbo detiene las fuerzas negativas. Set representa el ego y la rebelión contra la luz. Su propósito es impedir que el Logos, Osiris, se exprese en el iniciado. Mensaje. Entonces Isis dijo: fuera, demonio. Que tu rostro se vuelva hacia tus partes impúdicas. Mira mejor ese rostro rodeado de llamas. Lo observa. Es el ojo de Horus en llamas en medio del ojo de Tum. Develación. Ordenar que el rostro se vuelva a sus partes impúdicas es obligar al mal a contemplar su propia corrupción, privándolo de fuerza y dirección. Es una técnica de defensa mágica por inversión de energías. El rostro rodeado de llamas es la faz del Cristo íntimo, manifestando su fuego purificador. El ojo de Horus en llamas simboliza la conciencia, despierta con poder ígneo, y el ojo de Tum, Atum, es el aspecto creador y destructor del Logos, cuya luz ciega a las tinieblas. Mensaje. Verdaderamente, demonio, no tienes escapatoria, oh tú, catástrofe de esta noche. Del mismo modo que Osiris te había echado para que tu maldad no se introdujera en él, así yo te echo, pues para mí, eres también una abominación. Develación. La noche es el estado de inconsciencia donde habitan las fuerzas caóticas. Llamar al demonio catástrofe es reconocerlo como perturbador y destructor del orden interior. Aquí el iniciado asume la misma autoridad que Osiris, rechazando cualquier infiltración del mal. La abominación es todo lo que contradice la ley del ser. Mensaje. Te mando, pues. No te acerques. Te repito una vez más. Atrás, demonio, enemigo de Su. Develación. La orden repetida es un acto de reafirmación mágica. Nombrar a Su refuerza la defensa con el poder de la luz y del aire divino, expulsando a las sombras que buscan sofocar la conciencia. Con este conjuro, se revela una técnica completa de defensa esotérica contra entidades que roban memoria y palabra sagrada.
reconocimiento del ataque, invocación de la Madre Divina, inversión de la energía hostil, manifestación del fuego consciente y reafirmación de autoridad espiritual. Mensaje. Conjuro XCI 91. Para que el alma no sea capturada en el más allá. Oh tú, muy alto, cuya alma todopoderosa es adorada en todos los lugares, tú que infundes miedo, derramas una parte de tu poder en las almas de los dioses, inmensa sobre sus tronos. Develación. El muy alto es el logo solar en su aspecto incognoscible, cuya esencia se vierte en todas las jerarquías divinas. Infundir miedo aquí significa inspirar reverencia sagrada, fuerza moral y respeto cósmico. Ese poder depositado en las almas de los dioses es la corriente de vida que alimenta todo el universo. Mensaje. Mira, heme aquí que voy por los caminos de los espíritus bienaventurados. La protección mágica planea sobre mi alma. Develación. Los caminos de los espíritus bienaventurados son las sendas internas de los iniciados que han logrado la liberación. La protección mágica es el aura luminosa del iniciado, fruto de su trabajo consciente, que lo resguarda en los mundos útiles. Mensaje. Ella cuida mi espíritu y mi sombra me protege contra todo ataque. Verdaderamente, yo soy un espíritu que ha llegado a la perfección que va al encuentro de Raiator. Develación. La sombra aquí no es el ego, sino el doble etérico o proyección consciente del alma que, al estar purificada, actúa como guardián contra fuerzas hostiles. La perfección es la cristalización de todas las virtudes en el ser. Ir al encuentro de Ra es regresar a la fuente solar. Encontrarse con Hathor, diosa del amor y la belleza, es unirse al aspecto dulce y armonioso de lo divino. Mensaje. Rúbrica. El difunto, si conoce este conjuro, será capaz de convertirse, en el mundo inferior, en un espíritu santificado invulnerable contra todo ataque. Jamás podrá caer prisionero en ninguna de las puertas de la mente, ni al entrar, ni al salir de ellas. Develación. Conocer este conjuro es poseer la vibración que impide la captura del alma por fuerzas del inframundo. El Amenti, morada de los muertos, contiene pruebas y guardianes. Este conocimiento asegura el libre tránsito del iniciado en ambas direcciones. Mensaje. Conjuro XCII 92. Para abrir al alma y a la sombra acceso a la tierra. Yo me dirijo hacia la plena luz del día. Develación. Caminar hacia la luz del día es retornar conscientemente a la vigilia física desde el más allá, llevando consigo la claridad de la conciencia interna. Mensaje. He aquí que los sellos de la muerte son levantados, que mi alma ha roto los sellos por mandato del ojo de Horus. Ahora me convierto en la diadema radiante que adorna las sienes de Ra. Develación. Los sellos de la muerte son las ataduras que mantienen al alma en la inercia post-mortem. Romperlos por mandato del ojo de Horus es liberarse, gracias a la luz consciente y protectora del Cristo íntimo. Ser la diadema de Ra es transformarse en ornamento viviente del sol espiritual, símbolo de victoria, pureza y servicio al Logos. Mensaje. Mis pies obedecen lo que les ordeno. Verdaderamente, grandes son mis zancadas, mis piernas poderosas. Develación. Aquí se expresa el dominio total sobre el vehículo físico y los cuerpos internos. Grandes zancadas es avanzar con decisión por los caminos iniciáticos. Piernas poderosas es poseer la fuerza y estabilidad para sostener el ascenso sin caer. Mensaje. Yo soy Horus que venga a su Padre Divino. Develación. Horus es el Cristo íntimo, actuando en el alma del iniciado. Vengar a su Padre Divino, Osiris, no es odio personal, sino restaurar la justicia cósmica, derrotando a las fuerzas del ego y del caos que usurparon el trono del espíritu. Mensaje. Mis palabras de poder son ofrendas hacia mi Padre Divino y hacia mi Madre Divina. Yo transpongo el camino, gracias a mis piernas poderosas, contemplo la gran divinidad sentada en la barca de Ra. Develación. Las palabras de poder son mantras y decretos sagrados cargados de energía creadora. Ofrecerlas a Padre y Madre divinos significa entregarlas al Espíritu y a la Madre Kundalini, en acto de devoción y cooperación con lo alto. Transponer el camino es superar los obstáculos entre el mundo humano y lo divino. Las piernas poderosas representan la voluntad firme que sostiene el avance. Contemplar la divinidad en la barca de Ra es ver al Logos viajando por las aguas de la eternidad. Mensaje. Mientras tanto, en la proa de la barca, las almas sufren el juicio, de acuerdo al número de los años. Oh ojo de Horus. Pon en libertad a mi alma. Ponía en la frente de Ra como si fuera una joya. Develación. La proa es el punto de avance, donde se decide el destino. Las almas juzgadas según el número de los años alude a la revisión kármica de cada existencia, donde todo acto es pesado. El ojo de Horus es la conciencia solar que libera y protege. Colocarlo en la frente de Ra como joya es fundir la visión iluminada del iniciado con la mente del Logos. Mensaje.
Con respecto a vosotros, demonios que tenéis prisioneros a Osiris, ojalá seáis hundidos en las tinieblas. Que mi sombra no sea hecha prisionera por vosotros, y que mi alma no sea capturada por vosotros. Develación. Los demonios que aprisionan a Osiris representan las fuerzas internas que mantienen al espíritu cautivo. Hundirlos en las tinieblas es devolver esas fuerzas a la nada, anulando su poder. La sombra, en este contexto, es el doble etérico purificado. El alma es el principio consciente. El ruego es mantener ambos libres para que puedan operar unidos en los mundos internos. Mensaje. Que se abra el camino para mi alma y mi sombra, para que ambas puedan, el día de juicio, entonces pronunciaré las palabras mágicas de Osiris, contemplar al Dios grande en su santuario, cuya morada es misteriosa y está oculta. Develación. Abrir el camino es la liberación de las ataduras kármicas. Pronunciar las palabras de Osiris es vibrar con la voz del Logos, y contemplar al Dios grande en su santuario es alcanzar la visión directa del espíritu en el templo interior. Mensaje. Oh vosotros, demonios que tenéis prisioneros los miembros dispersos de Osiris, que capturáis a los espíritus santificados, sabed. Develación. Los miembros dispersos de Osiris simbolizan los principios del ser fragmentados por la caída. Los demonios que los retienen son fuerzas del inframundo psicológico que impiden la reintegración del alma. Mensaje. Sabed que, verdaderamente, el cielo no me tendrá cautivo, ni la tierra podrá aprisionarme en sus entrañas. No me someterá el poder de los demonios verdugos. Mis piernas me obedecen. Aquí voy hacia mi cadáver que está en la tierra. Develación. El iniciado proclama su libertad frente a las leyes limitantes de los planos superiores o inferiores. Ni las jerarquías celestes, cuando actúan como restricción kármica, ni las potencias infernales pueden ya retenerlo. El dominio sobre las piernas es control sobre el vehículo físico y la capacidad de retornar a él desde el más allá a voluntad. El alma desciende conscientemente hacia su cuerpo material. Mensaje. Ojalá pueda salvarme de los demonios que han aprisionado los miembros de Osiris. Develación. El deseo final es lograr la total reintegración del ser, liberando cada aspecto divino cautivo para restaurar la plenitud del espíritu en el iniciado. Mensaje. Conjuro XCIII 93. Para navegar hacia el este en el más allá. Oh potencia masculina de Ra generador. Develación. La potencia masculina de Ra es el aspecto activo, fecundador y creador del logo solar. Invocar este poder es alinearse con la energía que da origen y movimiento al cosmos. Mensaje. En el tiempo en que se apagó la tempestad cósmica, la inercia del mundo duró millones de años. No obstante yo he llegado a ser más poderoso que los poderosos, más fuerte que los fuertes. Develación. Se alude a un estado de reposo cósmico posterior a grandes convulsiones universales. La inercia del mundo es el silencio y quietud de los elementos antes de un nuevo ciclo creador. El iniciado declara haber trascendido las limitaciones humanas y alcanzado dominio sobre fuerzas que incluso a las jerarquías impresionan. Es la victoria de la conciencia sobre las leyes mecánicas. Mensaje. Pero si, contra mi voluntad fuese hecho prisionero y llevado hacia Oriente, a través del pasaje temible de los dos cuernos. Si los demonios me torturaran y se burlasen de mi alma, si devorasen el órgano creador de Ra, también la cabeza de Osiris. Develación. El Oriente, normalmente símbolo de la luz, aquí es el lugar de juicio y posible cautiverio. El pasaje de los dos cuernos es una prueba iniciática peligrosa, donde fuerzas opuestas amenazan al alma. Torturar el alma es corromper la conciencia. Devorar el órgano creador es cortar la fuente de energía sexual sagrada. Destruir la cabeza de Osiris es atacar la sabiduría y autoridad del espíritu. Mensaje. Pueda yo, por consiguiente, ser llevado hacia los campos donde las formas mágicas llegan para los dioses. 126. Si por lo menos los cuernos de Kepra no me rechazaran. Develación. Estos campos son regiones internas donde las energías divinas se cosechan y transforman para alimentar el orden cósmico. Ser llevado allí es recibir auxilio en vez de condena. Kepra, el escarabajo solar, representa el renacer y la transformación. Ser rechazado por sus cuernos sería negársele el paso a la regeneración espiritual. Mensaje. Si por lo menos no me volviese igual al pus en el ojo de Tum. Develación. El pus es corrupción. El ojo de Tum, Atum, es el aspecto creador puro. Convertirse en corrupción dentro de la pureza sería la degradación máxima del alma. Mensaje. Que no sea atrapado por los demonios, ni que estos me lleven hacia el oriente, donde gozarían divirtiéndose a costa de mi alma. Que no me hagan mal. Que no me maten. Develación. Es una súplica de protección para que el alma no sea víctima de las potencias oscuras que disfrutan, sometiendo a las conciencias débiles, evitando así la segunda muerte o destrucción anímica. Mensaje.
Conjuro XCIV 94. Para poseer un tintero y un pincel. Oh tú, poderoso espíritu de quien habla el libro sagrado de Thoth, que miráis silenciosamente a tu Padre divino, heme aquí que llego ante ti convertido en espíritu santificado. Develación. El poderoso espíritu es el Logos mercurial, Thoth Hermes, el instructor de los misterios. Mirar silenciosamente al Padre significa estar en meditación profunda ante el anciano de los días, sin profanarlo con el pensamiento discursivo. Llegar convertido en espíritu santificado implica haber pasado por la gran obra. La purificación del alma y la encarnación del ser. Mensaje. Yo, alma viva, que poseo los poderes mágicos extraídos de los libros sagrados de Thoth, yo poseo, aquí entre mis manos, estos libros, con el fin de pasar entre Set y Aker 127. Develación. El alma viva es el alma que no ha muerto en los defectos, sino que vive en la luz. Los poderes mágicos de Thoth son las claves herméticas, la ciencia de la palabra y de la escritura sagrada. Pasar entre Set y Aker es atravesar la puerta del inframundo y del amanecer, vencer a las fuerzas del adversario, Set, y entrar al horizonte de la resurrección, Aker. Mensaje. Conmigo traigo el tintero y el pincel, los deposito en manos de Thoth, el escriba divino. ¿Verdaderamente es un gran misterio? Develación. El tintero y el pincel simbolizan el poder creador de la palabra escrita y hablada, el verbo consciente que plasma las leyes divinas en el alma. Entregarlos a Thoth es consagrar la mente y el verbo al Logos, para que el escriba cósmico inscriba en nosotros la ley. Mensaje. He aquí que yo llego a ser escriba de Thoth. Traigo conmigo los despojos de Osiris, el polvo de su cuerpo, con el cual trazó los signos sagrados, 128. Yo recito, todos los días, las palabras de la gran divinidad bienhechora 129. Develación. Ser escriba de Thoth es volverse canal de la sabiduría divina. Los despojos de Osiris son los elementos dispersos del ser que han sido recogidos y reintegrados. El polvo del cuerpo de Osiris es la sustancia espiritual transmutada que sirve para escribir los signos sagrados en el libro de la vida interior. Recitar diariamente la palabra sagrada es mantener viva la vibración del verbo creador en la conciencia, conectando con la divinidad que alimenta y sostiene al alma. Mensaje. Tus mandatos, oh Horus, me colman de bienestar. Mi accionar está de acuerdo con los decretos de Maat. Verdaderamente, todos los días de mi vida, yo respetaba en la tierra las leyes del dios Sol. Develación. Horus es el Cristo íntimo, el Hijo del Hombre que guía al iniciado. Maat es la justicia cósmica. Actuar conforme a Maat es vivir en perfecta rectitud, sin traicionar la ley divina ni por pensamiento, palabra o acción. Respetar las leyes del dios Sol es vivir en obediencia a Ra, el espíritu universal de vida, manifestando la luz en el mundo físico y no apartándose del camino solar de la iniciación.